ahí la carga de datos, la carga de datos, la carga de datos de la causa penal, que acá vamos a diferir un poquito con... Te jodo si te pido un vaso de agua. Ahí estamos, ¿me escuchan? Ahí vamos a diferir un poquito con lo que ustedes venían viendo de cómo es la carga de datos en el proceso civil. Nosotros en el fuero penal, las causas, ¿sí? La carátula de la causa, en primer término se registra por el nombre del imputado. Es decir, a diferencia de lo civil, que ustedes tienen los autos de fulano versus o contra sultano, ¿sí? Que tienen las dos partes, nosotros lo que hacemos es cargar por nombre del imputado sobre el delito que se le imputa. Es decir, Gómez Juan sobre homicidio. Esa es la carátula de la causa. Es decir, que cualquier abogado que va a ir a una mesa de entradas el día de mañana que ustedes ejerzan y vayan a la mesa de entradas y quieran consultar por cualquier expediente, lo que van a tener que saber o el número de la causa, porque en la mesa de entradas lo primero quien los reciba le va a decir, ¿tenés el número? Sí, entonces va a ser el número de la causa, que claramente cuando ingresa a nuestro tribunal se le asigna un número nuevo, no va a tener, esto también es para ella a veces es un poco complicado en el proceso penal, porque la causa penal se va a iniciar con un número, ¿sí? Que se llama IPP, que lo van a ver ahora con Mariano, que se llama Investigación Penal Preparatoria, y tiene un número. Cuando llega al tribunal y la causa se eleva a juicio, nosotros asignamos otro número, es decir, que el número que tenía antes, imagínense un familiar de un detenido que quiere ir a consultar por la causa, nos llega con un papelito, porque ya tiene su número de causa, y bueno, nosotros ahí le explicamos que a partir de ahora se va a numerar de una forma distinta, porque nosotros tenemos que darle nuestro ingreso, ¿sí? Y en la tercera etapa, cuando la causa ya fue juzgada y pasa a una etapa de ejecución, también se le vuelve a cambiar el número. Entonces, a lo largo de todo el proceso, ¿sí? El imputado va a tener 3 números distintos de causa. Como les decía bien, entonces, nosotros las registramos por nombre del imputado sobre el delito. A su vez, desde la ley de víctimas, y un poquito se podría decir anterior, hubo una disposición interna de nuestro tribunal de también, ¿sí? Cargar solamente las iniciales de la víctima. ¿Y esto por qué? O sea, si bien los datos van a estar consignados, se tienen de forma totalmente reservada, ¿sí? Es decir que no cualquier persona que quiera hacer un registro de la causa penal puede tener acceso a los datos de la víctima. Así también los delitos de causas reservadas, ¿sí? Como por ejemplo los delitos delitos contra la integridad sexual, los delitos obviamente con víctimas menores, esos datos también van a ser reservados por parte del tribunal. Respecto de, yo acá me hice un par de deditos como para no marearme y ir bastante rápido, y ya avísame si me paso de mi tiempo, ¿sí? Sí. Con respecto a la digitalización de las causas, si están digitalizadas o en papel, el fuero penal viene bastante más lento y atrasado y reticente a la informatización, a diferencia quizás del fuero civil. Y tenemos, o sea, si no vemos impreso el papel, sentimos que no está, ¿no? Entonces, las causas, más allá de que la pandemia vino a realmente, como nos decía Victoria, nos sacudió, en el fuero penal se sintió mucho, porque realmente teníamos un sistema muy antiguo de costura, ¿sí? De expedientes, de coser y coser fojas, de que los chicos de la mesa de entrada ocupaban sus mañanas cosiendo expedientes, cosiendo causas que quizás tienen 12, 14, 20, 25 cuerpos por imputado, ni hablar obviamente que, como les decía hoy, el cúmulo de causas en los últimos años ha crecido muchísimo. Entonces, si ustedes algún día tienen la suerte, lamentablemente ahora por pandemia no se están haciendo juicios, no están pudiendo hacer visitas, pero si tienen la posibilidad de ver algún tribunal, van a ver que obviamente están desbordados de lo que es papel. Acá. Ahí está. Y lo último que tenía con respecto a la habilitación de la MEB, lo deben haber visto también en lo que es el fuero civil, Guille, ¿no? Bien, bueno, nosotros también, la habilitación a la MEB les permite a los defensores particulares o a los particulares damnificados, ¿sí? Al solicitar esta autorización, ver todo lo que está en la causa y a su vez
poder relacionarlo con la cantidad de incidentes que se generen por imputado. Es decir, que si un mismo imputado, por ejemplo, podemos tener incidente de salud, si tiene enfermedades y nos pide autorizaciones para turnos extramuros, o nos pide salidas por algún tipo de motivo, se forma un incidente o un anexo incidental. Si solicita algún tipo de beneficio, como por ejemplo un arresto domiciliario, una libertad condicional, o unas salidas transitorias, y cualquier tipo de beneficio que se genere a raíz de ese imputado, también se va a generar con el mismo número de causa, con un /1 o un /2, y así sucesivamente, y todo esto va a estar relacionado al número principal. O sea que quien tenga acceso a la MEP, si nosotros relacionamos todo lo referido a este imputado, lo van a poder ver desde sus casas. Fechas de debate. Y acá, a ver si lo puedo reproducir. ¿Quién designa las fechas de debate? Bueno, esa es una pregunta que por lo general siempre, ¿sí? Y de hecho hace un ratito cuando hablaba, creo que era el nombre Cecilia, que decía, bueno, ¿cuánto tarda el tema de lo penal y demás? ¿Sí? Bueno, el tema de la fecha de debate, de cuándo se le hace el juicio al imputado, es una cuestión que genera siempre, ¿sí? Muchas dudas, muchas preguntas en la gente, el ciudadano, es decir, ¿por qué tardan tanto en hacerle un juicio, no? Y es verdad, ¿sí? Es verdad, las causas tardan más de lo que se debería, el tiempo que se debería tomar para poder realizarle el juicio oral. ¿Por qué motivo? En primer lugar, por la sobrecarga que estamos hablando constantemente de causas que quizás los últimos años fueron ingresando. A su vez que, en caso de que sea una causa de tribunal, tienen que estar los 3 magistrados sentados, escuchando la cantidad de testigos, por la cantidad de prueba que muchas veces se ofrece, que quizás se ofrecen mucha cantidad de testigos, entonces las jornadas de un juicio oral, ¿sí?, se van extendiendo y demás, y mientras los jueces están en un juicio, no pueden estar a su vez en otro. Y ni hablar esto de lo que pasó este año, que ahora lo vamos a charlar un poquito con el tema de pandemia. El tema de la designación de la fecha de debate, antes sí correspondía a cada tribunal, que era quien elegía, o directamente en virtud de su agenda designaba, y hace unos años ya tenemos, no todos los departamentos judiciales, pero sí La Plata, esta oficina que se llama de gestión de audiencias, que en virtud de una agenda que ellos manejan con, obviamente, quienes intervengan en la causa, con el fiscal, el defensor y el juez, ellos hacen, ¿sí?, un sondeo de cuándo, y obviamente el delito que se imputa, de cuándo se podría realizar ese juicio oral. Es decir, que lo que van a evaluar también es que si es un delito que tenga una pena en expectativa de mucha cantidad de años, ¿sí?, ellos van a poder estirar un poco más la fecha de debate, y no así un delito menor, ¿sí?, no le pueden dar una fecha de debate a los 4 años porque la causa se prescribe. Entonces, en virtud de todo este análisis, es que la Oficina de Gestión de Audiencias es hoy quien nos designa las fechas que nosotros, como tribunal, vamos a hacer el juicio oral. ¿Qué pasó? Obviamente desde el año pasado, desde marzo, ¿sí?, del año pasado, cuando empieza la pandemia, todo lo que era juicio oral fue suspendiéndose en virtud de la cantidad de actores que intervienen en un juicio oral, porque tenemos fiscal, defensor, puede haber particular damnificado, los jueces, el imputado, gente del servicio penitenciario que están bajo la custodia del imputado, los testigos, dependiendo obviamente de qué cantidad sean los testigos o los peritos que tengan que concurrir al debate oral. Entonces, y a su vez, obviamente, cualquier otra persona ajena en el tribunal que puede también ser convocada al debate. Entonces, todo el año pasado no se pudieron realizar juicios orales de forma presencial, las salas este año fueron acondicionadas para poder realizarlos, y en lo que es por lo menos mi tribunal, nosotros alcanzamos a hacer 4 juicios orales este año. Después también nos pusieron, en virtud de las resoluciones de la Corte, restricciones en cuanto a la presencialidad, personal mínimo indispensable, y para hacer un juicio oral se necesita no solo un secretario, que es quien va a estar al lado del juez, dando fe de todo lo que ocurre y tomando notas para hacer el acta, sino que a su vez también se necesita gente en el tribunal que reciba a los testigos, que tome su documento, que se haga cotejo del documento.
gente en el tribunal para que les pueda dar a quienes concurren también un certificado de que fueron, de que estuvieron presentes ese día para presentarlo, por ejemplo, en su trabajo. Entonces son muchos los actores que tienen que intervenir, personal para, obviamente, de saneamiento para la sala, cada vez que sale o entra un testigo. Así que bueno, este año, lo que va de este año, se pudieron hacer 4 juicios orales. Y lo último, que ya lo deben haber visto también, el tema del Microsoft Teams y del sistema que generó la Corte para realización de audiencias virtuales o remotas. Les hablo desde la experiencia del fuero penal, el tema de la conexión sobre todo con las unidades carcelarias. Generar una conexión con una unidad carcelaria para realizar una audiencia virtual generó un montón de complicaciones porque las unidades tienen determinada cantidad de licencias, ¿sí? Lo que se llaman licencias de Teams. Entonces, tienen solamente la posibilidad de realizar muy poquitas audiencias por día. Al principio el sistema funcionaba bien, pero después obviamente que sufrió un colapso, como todo lo que no se amplía, ¿no? Que si uno empieza a utilizar el sistema, todos queremos hacer audiencias, todos trabajamos en el mismo horario, de 8 a 2 de la tarde, entonces el sistema sufrió un colapso y a hoy es bastante complicado, o sea, se pueden realizar audiencias por Microsoft Teams, se realizan a diario, pero sí nos está pasando esto de no poder realizarlas en el horario acordado, de tener que suspenderlas y realizarlas a la próxima semana, porque la unidad no puede conectarnos al detenido, de que no tengan internet. De hecho, por ejemplo, tenía una audiencia el día viernes con un detenido de la unidad 18, y no se pudo hacer porque en la unidad habían robado los cables de internet y estaban sin internet. O sea que a diario se nos presentan determinadas cuestiones que, como bien decía Vicky, en un lugar en donde la tecnología nos viene a ayudar un montón, a facilitar un montón, pero siempre y cuando estén dadas las condiciones, ¿sí? Y funcione, porque si el sistema funcionara perfectamente, internet también, no se nos cortara la luz en el edificio, y la conectividad fuera buena, sin duda se podría explotar muchísimo más esta posibilidad de la virtualidad. Bueno, acá para mostrarles un poquito nada más, estas, por ejemplo, son las causas que están pendientes de realización de juicio oral, ¿sí? Y tenemos designados al día de hoy juicio oral por parte de la Oficina de Gestión de Audiencias hasta el año 2023. En lo civil, Bueno, acá, José, tenemos sí, hay algún movimiento, alguna necesidad de, digamos, se ha planteado como crear una oficina para lo civil, para la gestión de audiencias, y bueno, también es un poco polémico, hay algunos que lo plantean como la solución para poder gestionar más eficazmente los procesos y que sean más rápidos, lo civil. Y bueno, porque en algunas provincias se ha puesto en funcionamiento para lo civil, y bueno, y nosotros actualmente en lo civil, digamos, cada tribunal, cada organismo, cada juzgado gestiona su propia agenda, y por ahora entendemos en nuestra experiencia, no sé Cecilia, vos qué opinás, pero nos funciona bien, y tomar esta experiencia de ustedes también puede servir, ¿no? Porque por ahí generar un cambio, ¿no? A veces 2023 se están fijando audiencia. Guille. sí. Sí. No, nosotros, yo trabajo en una defensoría, ya me presentaron. La verdad es que también lo puede adelantar Mariano, en lo penal no ha sido muy fructífera la implementación de esa oficina de gestión de audiencias, y a pesar de que los profesionales que intervienen y que gestionan esas audiencias y que son los encargados de designar los juicios orales, deberían fijarse qué causas merecen prioridad y qué causas no, ¿sí? Lo cierto es que 2 años de pandemia en el medio, pero antes ocurría lo mismo, los juicios se designan sin fijar prioridad, con gente detenida quizás con menos tiempo, no hay, digamos, pautas razonables para fijar las fechas de debate, ¿sí? Entonces tenemos gente detenida hace 5 años que continúa esperando el juicio oral, con lo cual realmente o 2 soluciones, o lo sigue manejando, lo mejor sería, creo yo, a mi entender, lo siga manejando el juzgado, ¿sí? Pudiendo establecer prioridades, sabiendo la dificultad o la complejidad de la causa, o bien, si existe una oficina de gestión de audiencias, que quien gestiona realmente lo haga fijándose en determinadas cuestiones que hoy en día en lo penal no se
no se están teniendo en cuenta y que claramente hoy están perjudicando a todas las personas que están detenidas y que a 2 años de pandemia significa que son 2 años más cuyo juicio se dilató, ¿sí? Es tremendo. Con lo cual, bueno, no sé qué opinarán los chicos, pero entiendo que no fue muy, muy útil en lo penal el SIGA, digamos, o la UGA, mejor dicho. No. Sí, tal cual, Agus. Nosotros, desde la experiencia, nos pasa muchas veces que quizás queremos, obviamente, cambiar, ¿sí? Cambiar las fechas, porque es todo el tiempo estar viendo, bueno, a ver qué lugar se le puede hacer a esta causa, porque advertimos, a ver, los jueces obviamente son quienes van a responder por el tiempo que lleva el privado de libertad, precisamente, sin haber llegado a juicio. Y muchas veces, ustedes bien, como bien saben, un imputado puede elegir por abreviar su causa y finalizarla mediante un juicio abreviado, pero hay quien está esperando que quiere su juicio, ¿sí? Y que por ley, obviamente, le corresponde y tiene derecho a su juicio oral, que es ahí en donde, obviamente, a raíz de la realidad y de todos los testigos que vengan ese día al debate, ahí en donde él realmente va a poder hacer valer su derecho y explicar su verdad, y ahí recién tener una resolución, ¿sí? Para o que se lo condene o que se lo absolva. No. Yo el último juicio que hice en pandemia, que fue en el mes de este año, en marzo, creo que alcancé a hacerlo, llegaba detenido el imputado 2 años y medio, y tuve mucho problema para poder realizarlo, porque tenía oposición de las partes, porque me decían que la sala no daba las condiciones. Ahí yo estoy poniendo lo que es la sala de, mientras tanto hablo, así no pierdo tanto tiempo. Tuvo que venir gente de arquitectura de la Suprema Corte para realmente informar que estaban dadas las condiciones, que éramos muy poquitas personas quienes íbamos a estar en ese debate. Logré que, bueno, llevar adelante que se realizara el juicio, y en el contexto del juicio la fiscal retiró su acusación. Jurados. Con relación a cómo se conforma el jurado y este sorteo electrónico del jurado, la página de la Corte tiene una plataforma en donde ahí hace un sorteo electrónico en virtud del padrón electoral, y designa 45, en un principio 45 personas con sus 3 últimos números de documentos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, 112 y 223 nos va a largar un listado dentro de, obviamente, gente que viva dentro del Departamento Judicial de La Plata, y ese listado es el que nosotros como secretarios vamos a tener para hacer las citaciones a los ciudadanos que se tienen que presentar determinado día al tribunal. No les podemos dar, obviamente, mucha información respecto ni de que salieron seleccionados para determinada causa, porque la idea es que no lleguen contaminados, que no puedan googlear, ¿sí? Si nosotros les damos la carátula de la causa, es normal que quizás quieran buscar algo de lo que nosotros vamos a tratar ese día en el debate. Es decir, que acá, en el primer video que les voy pasando, esa, ¿sí?, es la audiencia de selección de jurados, en donde llegan todos los ciudadanos, son llevados a la sala que hoy les mostraba, y ahí, en virtud de preguntas que le van haciendo tanto el fiscal como el defensor, se van, ¿sí?, directamente ahí clasificando, sacando de quiénes podrían constituir no o el jurado, hasta que se llega a un acuerdo y se conforma, ¿sí?, cuál va a ser el jurado que va a intervenir en ese debate. Tenemos un sistema que bien como decía Vicky, se llama Cícero, que está instalado en esta sala en particular, que es la sala de debate, y lo que hace es
registrar, ¿sí?, audio y video de todo lo que ocurre en ese debate. Se pueden ir dejando las constancias en acta que nosotros queramos, podemos ir escribiendo ahí mismo, traduciendo algún tipo de declaración de los testigos, y ese link de la grabación del jurado es obviamente después acompañado al acta que se haga de todo lo que va ocurriendo en el transcurso del debate. Yo acá les voy a poner, creo, no sé si sale bien, si ustedes escuchan, o sea, esto que ustedes... Esa es la grabación de un Cícero, ¿sí? Es decir, que para poder entender lo que toma ese sistema, ¿sí?, lo mismo que hoy hablábamos, la idea es buenísima, pero los debates, por lo menos en mi tribunal, que fueron 4, la grabación es bastante deficiente a lo que por ahí uno entendería que, poniendo a reproducir, debería ser un sonido totalmente preparado, pero la acústica quizás de esta sala, al ser tan grande, ¿sí?, y que es la única que está preparada en lo que es La Plata, por lo menos en el fuero penal, para hacer un juicio por jurados, termina siendo bastante un sistema muy bien preparado la lógica, pero en la práctica termina siendo un poquito deficiente. Obviamente que hoy, en contexto de pandemia, vemos muy complicado hacer un juicio por jurados por todo esto que les decía, la cantidad de concurrencia de personas que tienen que estar en un lugar cerrado, mínimamente en la audiencia de selección. Después, una vez que son seleccionados, sí quedan muchas menos para el conformado del jurado. Pero bueno, no sé José, si... te compartimos algo. Ahí el doctor Córica y la doctora Valeros en su momento hicieron algunas gestiones y todavía no pudo entrar en funcionamiento, pero seguramente si este grupo sigue manteniéndose a pesar del tiempo, el sistema Cícero tenemos como una donación de la firma Cícero a la universidad, y bueno, se puede utilizar con fines pedagógicos, así que está bueno para que también lo puedan probar, o si les interesa en algún momento a ustedes hacerlo penal, con alumnos, con grupos, está disponible y abierto para todas las cátedras de las prácticas y demás, y si este grupo tiene ganas, también podemos, cuando se generen las condiciones, probarlo, porque no pudimos probarlo. Justo agarró la pandemia, ¿no, Alberto? Sí, así fue. El otro día estábamos pensando que hay que ir a reactivarlo y ver cómo está, pero fue el sistema mismo que se usa para las audiencias videograbadas en sede civil, fue donado por la empresa que está en España para fines didácticos. Así que imagínense que tiene muy buena calidad de sonido, queda todo asegurado en el sistema, se firma digitalmente y se puede convertir a un link para acceder y grabarlo, subirlo al SIM, supongo que también. Así que también le hemos incorporado en la sala nuestra un micrófono ambiente para potenciar y que se escuche el resto, porque me imagino que ustedes ahí con el jurado también tendrán a veces la imposibilidad de que el jurado escuche totalmente lo que dice el imputado. Hay gente que habla más bajito, con algún impedimento. Bueno, el micrófono ambiente potencia no solo lo que escuchamos en el sistema, sino la gente que está presencial. Entonces, bueno, todos esos mecanismos se pueden utilizar, están disponibles. Pero es muy interesante esto de que ahora está todo parado, ¿no? Es preocupante. No sé si tienen pensado alguna modalidad o han pensado en alguna forma de acelerarlo, Joselina. Sí, Cecilia, gracias por ahí por tu pregunta, porque no lo dije. Si bien obviamente que la Corte, a raíz de esto de que no se están realizando de forma presencial, ¿sí?, los juicios orales, implementó la posibilidad de realizarlos de forma virtual al juicio oral, ¿sí? Pero lo mismo que ya hablábamos, en un lugar en donde realmente funcionara, ¿sí?, todo un sistema, sin duda por ahí se podrían dar por garantizadas todas las garantías que tiene obviamente el imputado. Lo que nos pasa es que a raíz de todos los problemas de conectividad que vemos a diario, sobre todo con imputados que están detenidos en unidades carcelarias o hasta en comisarías, se complica mucho la conexión y el que puedan obviamente mantener algún tipo de vínculo con, sobre todo, su abogado defensor. Entonces los planteos, la mayoría de los planteos han sido que, si bien obviamente quieren tener su juicio, y es su derecho tenerlo, la mayoría son reticentes a tenerlo de forma virtual,
porque entienden que no se ven garantizados los derechos que le corresponden. Entonces, a su vez también nosotros, dependiendo obviamente de la complejidad del juicio oral, ¿sí? Y de la cantidad de testigos que tendrían que concurrir, son las posibilidades de que se pudiera o no hacer virtual, pues si tenemos testigos que están dispersos por todo el país, porque tranquilamente, o ni hablar, o por la misma provincia, es muy complicado que ellos puedan asistir a una comisaría, que en la comisaría ahí les brinden una plataforma, que puedan declarar en una plataforma, y así tampoco se garantiza de que estén declarando, ¿sí? Con total normalidad, de que no estén del otro lado de una pantalla quizás siendo amenazados. Entonces, es muy complicado el tema del juicio oral virtual, ni hablar en causas que son un poco complejas. Por eso quizás al día de hoy, y sobre todo también, obviamente lo tengo que decir, y también hay reticencia dependiendo obviamente de quienes estén en la cabeza de los organismos jurisdiccionales, va de la mano totalmente de lo amigado o no que estén con la tecnología, porque tenemos desde el lado de adentro jueces y demás operadores que se pudieron ayornar un montón, ¿sí? Un montón todo este tiempo con la tecnología, que quizás no era algo habitual, la audiencia, el meterse en el sistema, hubo jueces que se pudieron ayornar un montón y otros que quizás fueron reticentes a la tecnología, ¿sí? Entonces, también ahí le sumamos un obstáculo más a esto del juicio virtual. Gracias, José. No, por favor, Guille, gracias. Y Marian, no sé, ahora con este guante que te han tirado, ¿cómo te vas a defender, no? Te vamos a cambiar de rol ahí. Antes que nada, agradecer obviamente la posibilidad de poder estar aquí charlando de estas cosas que son sumamente interesantes. Podría hacer una breve... Tuve la suerte, bueno, obviamente amigos de quienes exponen, lo cual es un placer también, bueno, de vos, Guille, de Vicky y de Fer, más que nada son aquellos que conozco. También hacer una aclaración, ¿no es cierto?, que en el marco de los expedientes penales, el expediente digital no era obligatorio, ¿sí? La Corte, mediante su acordada, simplemente había establecido la necesidad de establecer un expediente mixto, principalmente en los fueros de familia y penal, en el cual se comiencen a digitalizar los expedientes con justamente la idea de trabajar en este sentido, pero posteriori. ¿Qué pasó? Bueno, llegó el coronavirus, y como todos saben, no solamente cambió aspectos sustanciales de nuestra vida privada, sino también estableció este grado de necesidad de tal vez apurarnos e implementar estas medidas, básicamente porque era la única opción que teníamos de poder trabajar. Entonces, digamos, ¿en qué nos encontramos? Bueno, en un montón de aplicaciones y herramientas nuevas que son súper útiles, pero como todo, en la necesidad de aplicarlas, ¿no es cierto? Y de que comiencen a funcionar de manera automática, porque acá no es que podíamos decir, bueno, a ver, que las causas penales esperen, que las personas privadas de su libertad esperen, que las víctimas esperen una respuesta por parte del Estado. No, acá directamente tuvimos que decir, bueno, a ver, pandemia, trabajo desde la casa, sistemas y herramientas informáticas que nos permitan justamente poder ser... Y por ahí con la falta de capacitación al momento de cómo llevarlas adelante. También cabe destacar de que muchos operadores del Poder Judicial, de la justicia en general, vienen de otra justicia, de la justicia de papel. Bien, algunos recordarán el uso del Olivetti como primer instrumento para poder dejar de escribir las sentencias de manera a manuscrita y pasarlo ya a máquina. Bueno, en toda esta transformación, lógicamente, quienes tal vez se han visto, o esto es una opinión personal en base a mi experiencia, quienes tal vez se han visto más perjudicados han sido aquellas personas que comenzaron con un sistema de papel y han tenido que implementar justamente la transformación o adecuación a las nuevas tecnologías. Tal vez nosotros, y más aún los que son un poco más jóvenes, que nacieron con una computadora en su domicilio, hay un montón de cuestiones que son más simples, hasta incluso el uso de un Word, ¿bien? Que podría parecer una tontera, pero sin embargo a veces guarda su grado de complejidad.
Por ahí aclarar esto, me parece que es importante circunscribir el uso de las tecnologías en los procesos, principalmente en el penal, y entenderlo de que, a diferencia de lo civil, en nuestro caso, si bien nunca fue obligatorio en su totalidad el expediente digital o el uso de los portales, de la notificación electrónica, cosas que me imagino ya habrán visto, la necesidad, en base a la situación de pandemia, nos ha obligado a tener que implementarlo como única vía, bien, para poder llevar adelante los expedientes penales. Hago un asterisco a esto y debo aclararles de que en un comienzo, cuando empezamos con toda esta situación, nos hemos peleado en el buen sentido con los tribunales, con las defensorías, en mi caso que soy de la fiscalía, las chicas podrán decir lo mismo respecto de mí, de, bueno, ¿cómo lo implementamos? Bueno, te mando la causa en papel, no, pero te notifico de manera digital, no, pero no me llega, no tomo vista, ¿y desde cuándo me doy por notificado? Bueno, un montón de interrogantes, un montón de cuestiones que como gran fuente del derecho a la costumbre ha ido solucionando o ha ido arrojando luz, ¿sí? Entonces, habiendo hecho esta aclaración, que creo que es bastante importante, sí ya les empiezo a comentar qué es el SIMP. Con Augusta, que es principalmente el sistema informático con el que trabaja José, los tribunales están tal vez más familiarizados, amén de por ahí estos datos que se tienen que agarrar en específico. En cambio, el SIMP es el sistema informático que utiliza el Ministerio Público comprendido tanto a la defensa, bien, como a la fiscalía. Hay cuestiones, como bien dijo José, y a eso me remito, en las cuales no me voy a introducir ni desarrollar, entendiendo que son todos estudiantes avanzados de la carrera o colegas, ¿bien? Ya saben cómo se divide el Ministerio Público y demás. Entonces, ¿qué es esto del SIMP? Bueno, el SIMP es el sistema informático con el que trabajamos. Me voy a tomar el atrevimiento, no sé si tengo la posibilidad de compartir pantalla, sí la tengo, me han ganado de mano. En este sentido, entonces, no sé si lo pueden ver, yo les voy a compartir principalmente con qué sistemas trabajamos. Obviamente no voy a proceder a la compulsa de ningún tipo de expediente, en razón del resguardo de los datos personales de los involucrados, ¿sí? Yo trabajo en una fiscalía que es temática en violencia de género, así que aún más también respecto también de la víctima y de su núcleo familiar. Básicamente es para que ustedes más o menos vean cómo es esta cuestión. Bueno, antes que nada, y de carácter introductorio, me parece interesante destacarles, esta es la página del Ministerio Público Fiscal, pueden ingresar todos, cualquier persona que lo necesite, y desde acá yo voy a ir medio rápido, en honor a la brevedad y dejarle espacio a AUS. Acá pueden ingresar al SIM, ¿bien? ¿Qué es lo primero que les va a decir? Bueno, les va a dar cierta información básica sobre lo que necesitan saber del SIM, de qué se trata, el nuevo diseño, qué es el SIM Web. Acá van a poder acceder en este link, que justamente el SIM Web es la plataforma mediante las cuales pueden ingresar, por ejemplo, los abogados de la matrícula. ¿Bien? O otros usuarios de la Suprema Corte. ¿Qué quiere decir esto? Yo, por ejemplo, pertenezco al Ministerio Público Fiscal. AUS pertenece al Ministerio Público de la Defensa, ambos pertenecemos al Ministerio Público de la provincia. Nosotros ingresamos como usuarios de MPBA. Si quisiese ingresar José, que ella debería tener un usuario y una contraseña asignados al SIM, como funcionaria del tribunal, debería ingresar desde usuario de SSBA. En cambio, si por ejemplo alguna persona de la matrícula, algún abogado particular, desea ingresar al SIM, debe hacerlo desde abogado de la matrícula, ¿sí? Pero previo a ello debe pedir una autorización. ¿Bien? Como ustedes lo saben, los expedientes penales son privados, no puede acceder el público, y para poder acceder a ellos, principalmente deben requerir una autorización. Así como lo hacen de la MEP, lo tienen que hacer del SIM. Específicamente respecto de la causa a la cual van a intervenir. ¿Bien? Como ya les venía diciendo, principalmente la página del Ministerio Público Fiscal nos va a establecer bien cuáles son las principales características que tiene el SIM, las nuevas funciones. Marian, No, sí. en la autorización que tiene que hacer el funcionario del Poder Judicial o de la Corte para poder acceder, ¿se dirige directamente al tribunal que tramita la causa? ¿O No, se en tiene este que caso hacer a la cocina de informática? No, si es autorización al SIMP, nos la Sí. tiene que pedir a la fiscalía, Ah, porque normalmente es el abogado defensor. Normalmente se sí. lo pide al fiscal. ¿Sí? Ujú, En bien. cambio, si necesita autorización en la MEB, se lo pide al tribunal. Ah, ok, perfecto. Y está re buena tu pregunta, porque muchas veces pasa de que por ahí viene un abogado particular a la fiscalía y me dice, no, pero yo quiero ingresar a la causa en la MEB. Yo no tengo competencia para autorizar en la MEB, porque yo soy parte. ¿Sí? Quien tiene competencia para autorizar en la MEB es el magistrado
si es un tribunal, el presidente del tribunal o el juez unipersonal o correccional. Eso siempre hablando desde el SIM. Ahora, si quiere ingresar a la MEP, tiene que directamente realizar la autorización por parte del sistema informático y remitirla a la secretaría del tribunal, siendo el juez quien tiene la última palabra de aprobación o no, en la medida obviamente que el abogado particular esté constituido como tal. Abogado particular me refiero tanto al abogado que ejerce la defensa del imputado, como así también a aquel representante del particular damnificado. ¿No es cierto? Ambos tienen la potestad de solicitar ingreso, también lo tienen los abogados del niño en caso de que haya un niño víctima y tenga representación, como también la asesoría de incapaces. Hoy por hoy, también el abogado de la víctima, según la última ley de víctimas sancionada en febrero de este año, ¿bien? A nivel provincial. Bueno, para ir avanzando un poco, entonces, ¿qué es esto del SIM? Es el sistema informático que usamos tanto la defensa como la fiscalía. Acá lo van a ver, ¿sí? Esto es el SIMP, bienvenidos al SIMP. Van a ver que en la solapa de arriba tienen varias opciones. Principalmente, ¿cuál vamos a usar? Vamos a utilizar a diario, bueno, causas. Y en causas vamos a tener la posibilidad de buscar un proceso. El proceso lo vamos a compulsar principalmente con el número de IPP, un poco José ya se los había adelantado, número de IPP de investigación penal preparatoria, que comienza siempre con 06, en la medida en que sea el Departamento Judicial La Plata. Cada departamento judicial va a tener su propio número. Por ejemplo, Quilmes, si mal no recuerdo, tiene 07. ¿Bien? Y así sucesivamente. Este es el primer número que vamos a utilizar para la identificación, que nos va a dar cuenta, principalmente entonces, ¿de qué? Del departamento judicial del que se trate. Seguidamente vamos a tener otros dos números, que esos dos números nos va a referir si, por ejemplo, es una fiscalía centralizada, o sea, de La Plata, o si es una fiscalía descentralizada. Obviamente, por cuestiones de administración de justicia, celeridad de economía procesal, el Ministerio Público y en particular el Departamento Judicial de La Plata cuenta, en base a su extensión territorial, y como bien lo dijo José, uno de los departamentos judiciales más grandes, cuenta con oficinas descentralizadas, por ejemplo, fiscalías o ayudantías fiscales, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, la Fiscalía de Saladillo se va a identificar con un 0601. ¿Bien? Y así sucesivamente. Hay 02, 03, 04, según sea Bransen, San Vicente, Canuelas, bueno, según la dependencia va a tener ese número. Después va el número que le sigue, que normalmente es un número de 6 cifras, como máximo, va a indicar el número del proceso en particular. ¿Bien? Yo, como les dije, no voy a proceder a ninguna búsqueda, pero principalmente acá, como máximo es un número de 6 cifras. Por último, va el año. Si es del 18, del 19, del 20, del 21. ¿Bien? Esos son los números necesarios que nosotros siempre, si vamos a una fiscalía, a una defensoría, nos van a decir, dame el número de IPP. Nosotros normalmente podemos filtrar por número de IPP. ¿Sí? Nos es mucho más fácil o más rápido que filtrar por número de causa. Por último, estos dos números del final indican si la causa es original o es copia. Si tiene 01 es que es la primera copia de la causa, 02 y así sucesivamente. Eso se hace, por ejemplo, cuando hay muchos imputados y la causa tramita en diferentes situaciones. ¿Bien? Por uno va a juicio y por el otro se tiene que seguir investigando, se saca toda una copia de esa causa, se eleva a juicio, se le consigna el número 01 y la otra se continúa investigando respecto del imputado, por ejemplo, que todavía no fue descubierto. ¿Sí? Principalmente, esta es la idea, digamos, lo genérico y lo que utilizamos siempre para poder compulsar datos. Hay una manera más avanzada, o en la cual nos requieren más datos, que es la búsqueda avanzada. Mediante la búsqueda avanzada vamos a poder poner varios parámetros, ¿sí? El apellido, el nombre o el apodo, el número de DNI, qué fiscalía de instrucción, cuál es la defensa, si interviene una defensoría. En este caso, si contamos con más datos, obviamente si contamos ya con el número de IPP, vamos a ir directamente con el número de IPP a esa causa. Ahora vamos al caso que nos viene un familiar de una víctima y nos dice, por mi prima, Sofía Pérez. Bueno, Sofía Pérez, a ver, ahí es donde vamos a tener que incluir la mayor cantidad de datos para justamente poder delimitar bien la búsqueda y lograr obtener el resultado más fidedigno en la menor cantidad de tiempo posible. Marian, si yo soy funcionario digamos, soy Joselina y quiero, no sé, soy funcionario de la Corte, ¿no? Y, Sí. y quiero acceder a esta información, o sea, lo que va a estar en el SIM es únicamente los datos cargados en el SIM, no los datos que haya, las resoluciones que haya compartido digamos, el órgano, ¿no? No, eso no ahora, va a surgir en SIM, ¿no? ¿Es no, así esto? exactamente, no va a surgir en SIM. En SIM solamente van a surgir
digamos, aquellas causas en las cuales, digamos, las cuales intervienen la Fiscalía y la Defensa, y se va a reflejar principalmente aquellos trabajos que realizan la Fiscalía y la Defensa, o sea, los escritos. No va a ser a la vez de un expediente digital como lo es la MEB. ¿Sí? Y en la MEB, o sea, siempre van a ser diálogos desconectados en un punto. Uno tendría que reconstruirlos, porque en definitiva lo que aparezca en la MEB va a ser aquello que resuelve el tribunal, pero no va a estar incluido lo del SIM. No, ¿así? Exacto. Perdón, lo que pasa es que el problema se genera porque el Ministerio Público Fiscal y los juzgados y los órganos de juicio, ¿sí?, utilizan distintos sistemas. Nosotros utilizamos como central el SIM, incluso los juzgados de garantías en la etapa de investigación también utilizan el SIM, y las órganos de juicio utilizan Augusta. Hubiese sido mucho más razonable que todos utilicemos el mismo sistema, como decía Vicky al principio, y que incluso utilicemos el SIM, que es un sistema mucho más avanzado en términos de las utilidades que ofrece. Sí, sin duda, Sagu. Quizás ahora, Guille, a raíz de todo esto que estamos hablando de pandemia, es donde por primera vez, ¿sí?, a raíz de que nos mandan los escritos electrónicos, tanto Fiscalía como Defensoría, por ejemplo, los ofrecimientos de prueba, nos van enviando todo lo que ellos hacen con el SIM, los mandan electrónicamente, nosotros los bajamos, entonces por la MEB, ahora sí, quizás está un poco más ordenado, porque como nosotros bajamos lo que ellos mandan, podés ver una continuidad. Antes en formato papel, como ellos presentaban la prueba en papel, defensa, fiscal, nosotros no bajábamos nada, entonces ahí sí eran totalmente dos sistemas que no se podían unir. Sí, justamente ese es el conflicto que se plantea. No les quiero decir de que me spoilearon el final, pero, nada, es un chiste. Yo creo que vendría a ser, digamos, la tecnología tiene un montón de cosas favorables y positivas, creo que todos lo sabemos quienes trabajamos con esto, pero bueno, yo creo que el problema es doble. Es que primero y principal, el buen uso de la tecnología parte del buen aporte de los datos. O sea, cuando yo cargo la causa, bien, yo debo cargar cuantos más parámetros mejor, porque voy a facilitar la búsqueda posterior. Bien, como ustedes lo vieron acá, yo al, por ejemplo, proceder a la búsqueda de una IPP mediante búsqueda avanzada, me da la posibilidad de, digamos, proceder a esa búsqueda mediante la incorporación de un montón de datos. Datos que claramente dependen de que hayan sido ingresados al sistema informático por parte de la primera persona que toma contacto con el expediente. ¿Sí? Porque obviamente requiere de, bueno, en Augusta es lo mismo, no hay una cuestión automatizada en ese sentido. Bueno, creo que, digamos, a que iba con esto, que es muy importante la carga de datos en el sistema informático, y no tenemos nunca que perder eso, por lo menos en el SIM. ¿Bien? Porque básicamente, y hoy por hoy, como habíamos dicho, y un poco lo complementó recién José, hoy por hoy nos basamos principalmente en lo que nos surge del registro informático. Ya no tenemos el acceso fácil al papel, por lo menos las partes, la defensa y la fiscalía. Bien, incluso en nuestro caso, el edificio donde están los tribunales y los juzgados no queda emplazado en el mismo lugar donde queda emplazada la fiscalía. O sea que deberíamos disponer, o el juzgado tribunal o la fiscalía, de una persona o varias según la causa, porque si yo le pido a José que me mande una causa de 60 cuerpos, no existe la posibilidad física de que una persona lo traiga o haga 75 viajes. ¿Bien? Entonces, son cuestiones que tal vez van apareciendo. Algo que creo que es importante y que se incorporó hace no mucho al SIM es la posibilidad de vincular directamente una IPP con el sistema Augusta. Yo voy a ver si logro por ahí, ingresando en alguna IPP, mostrarles cómo justamente nos permite, 0.825, vamos a buscar esta, cómo nos permite directamente a ver, ahí está. Vincularnos automáticamente desde el SIM al sistema Augusta. Bien, por ejemplo, acá yo tengo la solapa, bien, donde me va a permitir ingresar a la Augusta. Puedo ingresar al número de causa o puedo ingresar directamente al número de la IPP. Esto antes no existía, ¿bien? Yo antes no podía ingresar a la Augusta. Ahora yo directamente, haciendo clic en eso, como les había explicado antes, no voy a ingresar por cuestiones de privacidad, pero yo haciendo clic en eso, automáticamente me abre una pestaña de la Augusta. Y me va a mostrar todo lo que está trabajado en el Augusta. ¿Qué quiere decir eso?
me va a mostrar todo lo que está trabajado por el tribunal o el juzgado que interviene. ¿Sí? Siempre recuerden algo, todo lo que esté firmado y en público. ¿Bien? Nunca voy a poder ver, como así tampoco ninguna persona ajena a la dependencia va a poder ver ningún proyecto que esté en elaboración. Si yo, por ejemplo, le estoy armando un proyecto de un recurso de apelación al fiscal para el que trabajo, el fiscal, ¿sí? Una parte ajena, por más de que, por ejemplo, el representante del particular damnificado que está autorizado para ver el expediente en la AMEB, no puede ver esos proyectos que yo tengo en elaboración. Las razones de vienen obvias, claramente, principalmente en lo penal. Imagínense si un defensor podría ver de que está en elaboración un pedido de allanamiento. En términos vulgares, se hace una fiesta, ¿sí? Porque claramente se va a enterar antes de tiempo de que su cliente va a ser allanado. Va a llamar a su cliente y le va a decir, oiga, si usted tiene cualquier cuestión que lo complique, sáquelo de su casa. Bueno, entonces un poco tiene que ver justamente con esto, amén de la privacidad que tienen las causas penales, principalmente, por lo menos en nuestra fiscalía, por la naturaleza de los delitos. Nada, tener en cuenta esta cuestión, esta vinculación automática del SIM con el Augusta, que vendría a ser como un asterisco, una salvedad de esta complejidad que nos trae el trabajar con diferentes sistemas informáticos. ¿Sí? Después van a ver de que surge algo muy interesante. Yo en este caso estoy conectado a lo que sería Guacamole, que es el sistema que me permite conectarme a la computadora de mi trabajo. ¿Sí? Me pareció piola ingresar de esta forma y mostrarle a ustedes cómo es que yo trabajo desde mi casa. ¿Sí? Yo tengo una pestaña, ustedes verán acá que tengo mi trabajo, donde tengo todas las cosas con las cuales normalmente trabajo. Hoy por hoy son muchas pestañas las que uno tiene que abrir cuando se desempeña en esto de las causas informáticas digitalizadas. Principalmente, aquí es donde tengo mi pestañillo. Por ejemplo, voy a abrir el Google. Y acá voy a tener IBIO. ¿Qué es IBIO? Seguimos hablando de las herramientas tecnológicas con las que contamos las partes para poder, digamos, obtener información respecto del proceso. En este caso va a ser respecto del imputado. Bien, yo por ejemplo voy a entrar con mi usuario del MPBA. ¿Qué es lo que principalmente es IBIO? Bueno, hay información biométrica respecto de cada uno de los imputados que nos va a reflejar si tienen antecedentes penales, si no tienen antecedentes penales, dónde podrían llegar a estar detenidos, si se los condenó con anterioridad en el marco de qué causa. ¿Ven? Esto es el IBIO. Yo acá, por ejemplo, si yo tuviese antecedentes penales, que no los tengo, si no, no podría ser funcionario público del Poder Judicial, pondría Refi Mariano, bien, pongo buscar, ahora aparecen, me muero, no, pongo, le salía mal, bueno, bien, yo no tengo antecedentes penales. En el caso de que la persona tenga un antecedente penal, bien, acá nos tendría que aparecer, y nos va a aparecer todos los datos biométricos. ¿Qué datos biométricos? Ya lo deben recontra saber. Principalmente, bueno, datos personales, como fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, etcétera, pero así también características físicas. Si recuerdan de haberlo estudiado en Penal 1, Alombroso, bueno, va a tener que ver un poquito con esto. No, principalmente aquellos rasgos que nos permiten distinguir un sujeto de otro, tatuajes, señas particulares, alguna marca en el cuerpo y demás. Bueno, en un gran resumen, digamos... ¿Las comisarías también utilizan este sistema, Marian? ¿La policía tiene acceso a esto? Sí. Ah. Sí, tiene acceso a esto la policía. Si mal no recuerdo, se firmó un convenio, si bien este sistema de IBIO particularmente es del SIMP, o sea, es del Ministerio Público, pertenece al Ministerio Público, hay convenio con policía. Como por ejemplo también tenemos convenio con el Registro Nacional de Reincidencia. ¿Bien? O sea, la realidad es que contamos con muchísimos convenios, si se quiere, en el que por ahí nos podemos manejar de manera informática. Con la MAC, que va a tener que ver todo con lo que es el control de armas, ¿sí? Con que era el anterior RENAPER. Bien, también lo vamos a tener respecto de el Registro Nacional de Reincidencias. O sea, hoy por hoy vamos a poder compulsar un montón de datos a través de las cuestiones informáticas. Bien, Marian, y este sistema, o sea, la carga de datos es, digamos, chupa los datos de estas individualidades de cada, digamos, de las personas, a partir de la carga que hace qué agente o qué organismo, el Ministerio Público propiamente dicho, claro, tanto Fiscalía como Defensoría. Sí, normalmente tiene más que ver con Fiscalía porque va a referir principalmente el IBIO a imputados. Bien, o sea, acá vamos a buscar si la persona tiene o no tiene antecedentes penales, va a estar más vinculado principalmente al imputado. Bien. Y nos va a servir más que nada para cotejar ese tipo de cuestiones.
Nosotros lo usamos mucho en el trabajo, principalmente, ustedes imagínense que para establecer las pautas para graduar la sanción penal, artículos 40 y 41, no me quiero ir muy al dogma, nosotros tenemos que establecer un montón de criterios sobre lo que sucedió. ¿Por qué a una persona que comete un homicidio simple se lo condena a 8, a 10, a 15 o a 25? Una de estas circunstancias, por ejemplo, si tiene antecedentes penales. Antes había que pedir un informe por escrito, esperar un tiempo, que el informe te lo manden, etc. Hoy por hoy, directamente consultamos desde acá. O sea, en un segundo yo voy a poder tener esta información que con anterioridad no lo tenía. Eso es bastante importante. Más que nada, como para ir cerrando, algo que me parece que también hay que tener en cuenta que trajo la pandemia y que trajo la utilización de esta cuestión de implementar las cuestiones informáticas, las herramientas informáticas, es que si bien, digamos, es muy útil para poder acelerar un montón los procesos. Por ejemplo, hoy por hoy, si un juez de cualquier fuero manda un oficio electrónico a la fiscalía, llega al momento y puede ser contestado en el momento. A veces antes se perdían en el trajín del pasamanos, digamos. Además de eso, recuerden que, por ejemplo, una notificación policial de una persona para una simple audiencia conlleva el uso de 5 o 6 hojas. ¿Bien? Porque lo recibe la comisaría, se lo gira a la otra te dice quién lo acepta se lo da a fulanito, y todo esto queda documentado. Entonces después nos llega el expediente para una notificación personal, 7 hojas. Imagínense si en el marco de un expediente penal tenemos que notificar a 10 personas. O sea, tenemos 70 fojas de un expediente que tiene como máximo 200, en el cual van a ser notificaciones personales. Bueno, todo esto se acelera muchísimo, porque ya hoy por hoy está todo digitalizado. ¿Cuál es el problema? De que, bueno, la pandemia también trajo, así como tenemos personas privadas de su libertad en exceso de tiempo esperando un juicio oral, tenemos también delitos que se prescribieron. ¿Sí? Y ahí tenemos una falta de respuesta del Estado para la víctima y para el damnificado del delito. Porque claramente su situación quedó sin revisarse por la justicia y sin imponerse, en caso de corresponder, digamos, una pena correspondiente, y tal vez dar esa sensación de justicia a aquella persona que se vio damnificada porque le pasó algo. Me parece que también está bueno analizarlo no solamente a la luz de la persona privada de su libertad, sino también a la luz de la víctima que normalmente, o el damnificado, que normalmente espera una respuesta por parte del Estado. Creo que en términos generales, es tal vez lo básico, lo que surge, lo que podría llegar a surgir de lo genérico, más que nada del SIM. Acá no sé qué hice, ahí está. Otra cosa que quiero señalar, como para ya ir finalizando, me parece interesante destacar de que hoy por hoy se modificó la posibilidad de denunciar. Hoy por hoy se puede denunciar por mail, bien, se puede realizar una denuncia. La dirección para enviar la denuncia está en la página del Ministerio Público, ya se la señalé, la que abrí en un comienzo. Ya no se reciben denuncias en el sentido de que me siento y le cuento a un funcionario judicial lo que me sucedió. ¿Sí? Hoy por hoy, en base a la pandemia, hay 2 modalidades para la recepción de denuncias. Una de ellas es enviando la denuncia vía mail, ¿no es cierto? Y si no, la otra es dirigiéndose hacia la oficina de denuncias, que queda en calle 7, entre 56 y 57, en planta baja, apenas ingresan a la izquierda, y deben llevar la denuncia impresa y firmada. Siempre en 2 copias, porque una se la reciben y la otra le queda a ustedes para constancia de que realizaron la denuncia. Esto siempre, y como ya lo sabrán, lleva un cargo que indica que fue recibido, se le debe poner la fecha cierta en la que se recibió la denuncia, debe estar firmada por el funcionario que la recibió y debe tener la hora. Existen principalmente estas 2 posibilidades, y no sé, bueno, quedo abierto a algún tipo de pregunta. No quiero explicar mucho más porque le voy a robar información a Agustina, que bueno, ya de por sí es contraparte en el ejercicio de la función, no quiero que lo sea en la vida personal. No, nada, quedo a disposición para cualquier tipo de pregunta, y dentro de todo, de nuestras funciones como fiscalía, estos son por ahí los sistemas que utilizamos. Una pregunta, Álvaro, Mariano, muy clara tu explicación. ¿Cómo se Gracias. comunican con las comisarías? ¿Cómo es el diálogo, pero en general? Por teléfono. Por teléfono. Mira, la realidad es que normalmente enviamos cada comisario por hoy tiene una dirección de mail, que no es un mail oficial. O sea,
la mayoría que nos pasan los mails es @gmail, @hotmail, no tienen un mail oficial. La realidad es que, para ser sinceros, normalmente enviamos el oficio de manera electrónica y hay un seguimiento telefónico detrás, ¿no es cierto? ¿Te llegó el oficio, no te llegó? Porque la acusa recibo no, a veces no se da, pero bueno, también entendemos de que los funcionarios policiales cuentan con escasas herramientas, lo vemos, la realidad es que uno lo nota, y bueno, un poco lo que dijo José en un comienzo. Eh, es muy útil el uso de estas herramientas, pero yo creo que para que justamente esa utilidad se vea reflejada, tiene que haber todo un contexto que lo acompañe. Bien, yo creo que, al menos desde mi humilde opinión, el Foro Penal no estaba preparado para esta implementación. Creo que la pandemia nos obligó a, en cierta medida, aplicarlo de manera, como dije en un comienzo, unilateral, sin existir otras posibilidades. Hemos hecho un montón con lo que teníamos, creo que aún falta también muchísimo por avanzar, pero lo que nunca debe perderse acá en cuenta es que nosotros somos operarios de la justicia y quien realmente debe obtener una respuesta es el justiciable. Entonces, digamos, todas las herramientas que nosotros utilicemos tienen que estar estrechamente vinculadas justamente a poder dar esa respuesta. Pero bueno, creo que yo siempre me voy por las ramas cuando, cuando hablo, pero principalmente el trabajo con las comisarías es así, sigue siendo más un trato telefónico que informático. Esta semana tuvimos con Fer una intervención chistosa con una comisaría, nos pasó que tenían una dificultad con un secuestro de un automotor y demás, y bueno, llamaban los agentes de la comisaría, los distintos oficiales, como todos por separado. Entre ellos se conoce que no se habían avisado, ¿viste? De que uno iba a llamar o que el otro iba a llamar. Entonces yo decía, pero no entendíamos cómo era, sonaban los teléfonos de una punta y de la otra punta del juzgado. Y en un momento me dice uno de los oficiales, ay, yo salí ahora a, a comprar un yogur, me decía. Pero, porque me había dejado, en el anterior llamado había dejado un teléfono celular. Entonces lo llamamos al teléfono celular, dice, no, salí a comprar un yogur, pero bueno, en realidad pasámelo a mi mail, esto que me decís, que yo después se lo mando al mail. Digo, bueno, a ver, dame el mail. Le dejé asentado en un acta, porque bueno, si después lo agarra otro compañero mío, yo tengo que darle la información precisa con quién me comuniqué, con quién, para facilitarle, o de última dejar constancia de dónde se hizo la cadena, ¿no? A ver quién lo tiene en todo el circuito. Y bueno, mi mail es Nachus, no sé cuánto. Entonces fue como, cuando te cuelgo le digo a Fer, ay, por Dios, le digo, ¿sabes lo que me pasó? Sí. ¿O no, Fer? Sí. Esto fue de esta semana, la anécdota de esta semana con la policía. No, es muy común. El tema es que, bueno, por ahí la dificultad que nos sucede es cuando no se utiliza un medio oficial, cómo también tenemos un régimen de responsabilidad. Digamos, cómo yo puedo, que necesito notificar personalmente a un testigo que me es fundamental para un juicio, pongámosle un caso extremo, ¿no? Bueno, nosotros tenemos una cadena de mando y una cadena de responsabilidades. Porque, ¿con qué grado de seriedad yo puedo establecer una cadena de responsabilidades en la medida en que los organismos no utilicen medios o canales que sean oficiales? Porque si no, claro, Mariano-Boca Juniors, y no corresponde, ¿no es cierto? Bueno, alguna de las falencias, uno tiene que aceptar primero y principal con cuáles son las limitaciones con las que uno trabaja, y en base a eso después, bueno, obviamente, poner la exigencia en la medida en que se pueda cumplir, y también entender y ser flexible. Hay cosas que exceden las posibilidades de uno, y uno tiene que intentar, tal vez de la mejor manera posible, buscarle la vuelta para solucionar el problema en concreto y no quedarse en este plan utópico de que las cosas funcionen a la perfección. Me parece que lo puntual y lo que cada uno tenemos que hacer, y esto es un mensaje también para aquellos que ejerzan la profesión, nada, es centralizarnos en el problema en concreto e intentar buscar una solución rápida, eficaz, porque si no, se vuelve un caos. Gracias. No, por Gracias, favor, María. Álvaro. Hay una pregunta de Álvaro ahí. A ver. Y bueno, Para quería Mariano. preguntarte a vos, Mariano. Hola, Álvaro, ¿todo bien? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, todo Mirá bien. dónde nos cruzamos, ¿no? Nos conocemos de otros ambientes académicos. El otro día nos vimos también, sí. Sí. Escúchame, Mariano, me gustaría, como bueno, el posgrado este es de procesal civil,
que Sí. hables un poquito de lo que es el reconocimiento médico legal. ¿Por qué? Porque, como sabemos nosotros, que la acción sirva de la mano de la penal, y justamente Sí. la vista médica que se hace en el reconocimiento médico va a servir muchísimo para la documental de la acción civil. ¿Por qué te pido esto? Porque a mí cuando Sí, por arranqué supuesto. me pasó que a la UFI 14, con la víctima, y nunca vi, no sé ni lo que era un reconocimiento médico legal, y el que me atendió, que no me olvido jamás quién es, porque no voy a repetir lo que Te nos marcó. dijimos, hijo de... Bueno, déjala ahí. Me mandó a la comisaría de 7 y Mm, no sé cuánto, y 38 a hacer el reconocimiento sin el oficio autorizatorio de la fiscalía. Tuve que volver, vino el secretario, se armó un lío sí, hermoso. Pero bueno, para no irme por las ramas, me gustaría que por expliques más que favor. nada también para que todos entiendan cómo es el tema del reconocimiento médico legal, más que Bien. nada pues está relacionado con la acción civil para más adelante. La primera aclaración, Álvaro, nos habla de la UFI 12, dijiste, ¿no, Álvaro? O 14, que principalmente La se va, 14. la 14, bueno, que va a tratar en delitos culposos, ¿sí? Por ejemplo, accidentes de tránsito, fallecimientos producto de Exacto, va accidentes por de ahí. tránsito, lesiones y demás. Bueno, lo primero que se hace cuando se produce una lesión, voy a intentar rápido porque por ahí no es No, está bien, esto me parece que puntualmente. está bueno, es importante. Y bueno, obviamente las chicas también trabajan en lo penal, así que todo lo que yo no diga o lo que diga y lo quieran repetir también, no, lo que puedan aportar. Principalmente lo que se realiza es cuando una persona queda, digamos, termina lesionada, no importa si igual el delito es culposo o doloso, lo primero que va a intervenir es un médico, que va a ser un precario médico, un certificado médico, y lo que se hace con ese certificado médico del médico que atiende la urgencia, ¿sí? Nosotros lo vemos mucho en los delitos de lesiones leves calificadas, en la Fiscalía de Género. Lo que se hace es se remite justamente ese precario médico a la Superintendencia de Policía Científica, bien, que va a contar con diferentes funcionarios policiales que se van a dedicar a diferentes cosas, ¿sí? Como existe el perito balimétrico, como existe, bueno, van a ver criminalísticos, médicos, odontólogos, todos son especiales de la policía y se dedican a hacer informes en especial. Bueno, se le remite justamente este certificado médico con la orden, lo que acá nos dice Álvaro es este oficio, que es la comunicación que hace el fiscal desde la fiscalía dándole la orden a la policía de que califique las lesiones. ¿Qué quiere decir esto? En base al precario médico que se adjunta, en base a esa documental de atención médica llevada a cabo en un primer momento, lo que debe hacer el policía es leer ese precario médico y calificar las lesiones. En lo penal, ustedes saben que tenemos, conforme los artículos 89, 90 y 91, lesiones leves, graves y gravísimas. Según principalmente el tiempo de inhabilitación que tuvo esa lesión sobre la víctima o damnificado. ¿Bien? Menos de un mes son leves, más de un mes son graves, y si tiene una cuestión incurable o la pérdida de un órgano va a ser, total de un órgano va a ser lesiones gravísimas. Bueno, en ese caso, simplemente el policía, ¿qué hace? Agarra el precario médico que hizo el médico que atendió la guardia y va a calificar las lesiones, va a establecer el grado de las lesiones en base principalmente al tiempo que tarda en curar la lesión producida a la persona. No sé, Álvaro, si ahí contestó un poco. Impecable, más que nada, viste, el tema del oficio. Yo era un pibito y tuve Bueno, yo les cuento algo una para agregar que anécdota. está buenísimo. Es que, ¿sabés qué hice antes de irme a esa fiscalía? Porque me pareció raro que el tipo me diga, andá sin el oficio que te atienden. Le pedí el teléfono de la fiscalía, le digo, ¿me das tu teléfono? El de la fiscalía me lo pasó y me dice, ¿para qué? Y le digo, no, porque estoy armando la agenda. Mentira, yo salgo, estaba con la víctima. Llego a salir de ahí y no me atienden, lo llamo a frente del cliente y bueno, le dije un montón de cosas lindas. Claro, vos tenés que darle respuesta también a... Y que quedé más pintado que la Mona Lisa. Esa es la realidad. Bueno, mira, Eh, a mí una vez me pasó, hace muy poco, en pandemia, que estaba volviendo a mi domicilio, como un civil más. Estaba volviendo a mi auto y me frenan de calle 8 y 38. ¿Ven? Personal policial me frena y me pregunta si yo puedo salir de testigo en una extracción sanguínea. Bien, ustedes saben que la parte de policía científica se encuentra en la comisaría segunda. La comisaría segunda se emplaza en 38, entre Plaza y 8, entre 7 y 8, digamos, por el nombre de la plaza no lo recuerdo. Como todo ciudadano bien predispuesto, procedo a colaborar con nuestros colegas de efectivos policiales, bajo del auto sabiendo de que sabía cuándo entraba, no cuándo salía, porque estas cosas suelen demorar. Entonces, nada, se había producido un accidente, el cual lamentablemente trajo como producto una víctima fatal. Lógicamente, la fiscal que intervino, si mal no recuerdo, creo que era incluso la misma fiscalía que acá nos comenta Álvaro, claramente tiene que proceder a la extracción sanguínea para ver si esta persona conducía bajo los efectos de algún tipo de sustancia estupefaciente o alcohol.
para obviamente determinar el grado de responsabilidad, y esto es muy importante también para determinar el tipo penal, si estamos en un 84 bis calificado o no. Bueno, lo importante ¿cuál es? Viene la policía, me pide la colaboración, yo voy y colaboro. El oficio estaba firmado por token. Bien, token, firma digital. En un papel, ¿cómo se ve esto? Como unas letritas muy chiquititas, muy chiquititas, muy chiquititas. Digamos que vamos a hacer que este es el escrito. Acá. Dice el nombre del funcionario, el cargo que tiene, Mariano Refi, secretario, muy chiquito. En la comisaría no se lo querían recibir porque no tenía la firma hológrafa. Bien, nosotros los abogados sabemos de que la firma digital hace a la vez de la firma, le otorga validez legal al documento. ¿No es cierto? Bueno, ¿qué me pasó? Yo no suelo identificarme como funcionario de la justicia, bien, no suelo explicar ni nada cuando la policía me pide colaboración o me frena para lo que fuere. En este caso me vio obligado porque se entró una mini discusión entre los efectivos policiales del destacamento aeropuerto que llevaban al sujeto que había tenido el accidente para que sea la extracción sanguínea y aquellos que tenían que recibirle el oficio firmado digitalmente por parte de la comisaría. Y tuve que yo entonces identificarme como secretario, mostrar mi credencial y justamente explicarle al policía que recibía el oficio de que eso era una firma digital y que era válida la medida que se estaba llevando a cabo. ¿A qué voy con esto? Y vuelvo a lo mismo. Las herramientas informáticas digitales son recontra útiles, pero siempre tienen que ir de la mano de la capacitación. Porque si no va de la mano de la capacitación, yo puedo enviar un oficio en 2 minutos de acá a Tierra del Fuego, pero en la medida en que Tierra del Fuego no sepan cómo nosotros trabajamos, para poder implementar esa medida, les puede llevar un buen tiempo. Entonces, en algún sentido se vuelve contraproducente. Está buenísimo todo esto, pero también está muy bueno que vaya acompañado, bien, de una capacitación, porque es necesaria y porque esto es muy nuevo para todos nosotros. Así que nada, bueno, con la anécdota cierro un poco, justamente por ahí, cuáles son los conflictos que se nos plantean en este nuevo mundo tecnológico. A mí me Yo gustaría quería, ay, perdón, perdón, no, quería hacer dos preguntas rápidas. Uno que un poco lo hablaron, pero me quedó la duda, entonces para ver si lo entendí bien. Entonces, hoy en día no es necesario corroborar tanto el SIMP como la MEB para tener todos los actos procesales. Digamos, si yo entro al SIMP, ¿puedo ver todos los actos procesales o es necesario hacer una corroboración en las dos, digamos? Hay un tema acá. Tenemos que entender una cosa. El proceso penal se divide en 3 instancias: instrucción, juicio y ejecución, salvo que haya la etapa recursiva. En la instrucción, todos trabajan con SIMP. En el juicio, el tribunal o el juzgado trabaja con Augusta y la defensa y la fiscalía trabaja con SIMP. Entonces, si vos, Maite, querés ver cosas que sean anteriores a la etapa del juicio, principalmente lo que haya hecho el juzgado de garantías, como así también la defensa y la fiscalía, la defensa obviamente en caso de que sea la defensa oficial, tenés que pedir ingreso al SIMP. Ahora, en la etapa de juicio tenés que pedir ingreso a la MEB. ¿Sí? Porque el garantías va a cargar, por ejemplo, el garantías va a otorgar una prisión preventiva, esa resolución va a estar en el SIMP. Bien, ahora, la causa se elevó a juicio. Vos pediste autorización en la MEB y vas a poder ver desde la radicación del expediente en el tribunal o el juzgado en adelante. Todo lo anterior tenés que pedir autorización al SIMP. Perfecto, esa era mi otra pregunta. Si en el SIMP solamente se ve la parte de la IPP o a posteriori también. No, solamente Solo la la parte de la IPP. IPP. No es Perfecto. no es una digitalización del expediente. En el SIMP no está el expediente digitalizado. Está simplemente aquellas cuestiones con las que nosotros trabajamos y que quedan ahí registradas. ¿Sí? Pero el expediente digital es solamente la MEB, ¿no es cierto? Al cual se debería, ¿no es cierto?, incorporar lo que pide la defensa, lo que pide el fiscal y lo que resuelve el juzgador, lo que resuelve el juez o los jueces, en caso de ser un tribunal. Bien, la idea es que, bueno, no sé, entiendo yo lo lógico, ¿no? Que todo se concentre en un solo medio. Hoy, no sé, creo que José y Agus lo pueden dar fe. Hoy trabajamos y apenas yo prendo la compu, abro 5 pestañas. Y voy chequeando las 5 pestañas que, digamos, a ver, recibí por este portal, por este otro, a ver, tengo cuestiones nuevas. Bueno, es muy fácil, sí, lo hacemos todo en una computadora. A veces por ahí se vuelve un poquito más engorroso. Ni les cuento para aquellos que ejerzan la profesión, porque tenés que estar pidiendo autorización para entrar hasta, para poder acceder al total de la causa, ¿no es cierto? Desde sus inicios hasta, bueno, lo que esté hecho a la fecha.
Marian, y solo para agregar una Bárbaro, cosita, gracias. lo que decía Maite, cuando la causa sale de un tribunal y pasa a la tercera instancia, que es ejecución antes tampoco trabajaba con Augusta, ¿sí? Fueron los últimos que se unieron. Ahora sí, los dos ejecución, por lo menos acá de La Plata, que hay 2 juzgados de ejecución, también ellos trabajan con Augusta, entonces desde la MEP se puede ver desde la radicación al tribunal, toda la etapa en el tribunal y todo lo de la Augusta. Es decir, que lo único que quedaría medio afuera ahora es la primera parte, la de la instrucción, ¿sí? El resto lo trabajamos todo con Augusta. Agus, Gracias. todo No, tuyo. por favor. Yo cuando Marian Quería dijo que la otra habían parado preguntita. en 8:38, dije, no, fue a la casa Agustina. No, Sí, no. sí, sí, soy de la zona, soy de la zona. Bueno, buenas tardes, ya estuve hablando, así que me presento, yo soy Agustina. Muchas gracias a Guille por invitarme a compartir este espacio con ustedes y con mis colegas, compañeros y contrincantes de la Fiscalía y del Tribunal. Un poco han desarrollado muchos de los temas de los cuales quería hablar los chicos. Antes que nada quiero aclarar que, tal y como expusieron los chicos, la pandemia significó, si bien trajo muchas desgracias, en lo penal creo que el resultado terminó siendo, digamos, positivo, ¿sí? Porque nos impulsó a utilizar estas herramientas tecnológicas y estos sistemas para empezar de a poco a ir digitalizando el expediente o transitar el camino hacia el expediente digital. No obstante, y haciendo también, recogiendo el comentario de Mariano, de que toda utilización de cualquier herramienta tecnológica requiere de la capacitación de los operadores, también entiendo que requiere de recursos, ¿sí? Y nosotros nos encontramos hace 2 años con una corte que disponía que las audiencias se hagan virtuales y no teníamos cámaras, con una corte que disponía que atendamos a los detenidos, que aseguremos la continuidad, digamos, del contacto con los detenidos, y no teníamos teléfonos, y lo mismo le ocurrió a los establecimientos carcelarios, a las comisarías, y todo lo que ha funcionado hasta ahora funcionó en base a la buena voluntad y de todos los operadores, ¿sí? Que pusieron sus teléfonos particulares, sus mails y demás, porque si no esto no funcionaba. De hecho, en los inicios de pandemia había una sola cámara para todos los tribunales, no sé si te acordás, José, y de hecho, la Defensoría, por ejemplo, para hacer las audiencias virtuales, todavía no tiene una cámara en la dependencia, ¿sí? Entonces yo las audiencias las hago desde un teléfono, antes era el mío, y ahora tengo un teléfono oficial. Entonces, nada, más allá de por ahí los traspiés que uno ve a diario y de las críticas de las que el Poder Judicial es objeto, porque es un servicio, digamos, que lamentablemente por ahí no puede satisfacer a los ciudadanos como se pretende. Lo cierto es que destaco la buena voluntad, digamos, de todos hasta este momento, porque si no, nada hubiese funcionado, porque venimos lamentablemente un pasito más atrás que lo civil. Un montón de veces, Guille, vos sabés que me da vergüenza contestarte la informalidad en la que nos manejamos, ¿sí? Y si de informalidad se trata, la Defensoría es el campo de la absoluta informalidad, ¿sí? Yo voy a hacer una breve síntesis de los sistemas que utilizamos en la Defensoría y para qué los utilizamos. Un poco el sistema esencial con el que nos manejamos es el SIMP, como dijo Mariano. El SIMP es un sistema que tiene múltiples funciones, ¿sí? Además de las que marcó Mariano, nosotros como parte del proceso, ¿sí? Registramos todo nuestro trabajo, queda en el SIMP, ¿sí? Y del SIMP se sacan las estadísticas. Entonces, si nosotros hacemos recursos de apelación, pedimos excarcelaciones, logramos sobreseimientos, hacemos recursos de casación y demás, todo queda registrado en el SIMP. Y lo que no queda registrado en el SIMP es trabajo que no queda registrado. Por eso yo siempre insisto también, y también lo dijo Mariano hoy, en la importancia de que todo lo que se hace quede registrado en el sistema, ¿sí? En primer lugar, porque permite sacar conclusiones en cuanto a la cantidad de trabajo y a las reformas a implementar. En segundo lugar, para tomar decisiones de política criminal vos necesariamente tenés que mirar los números, entonces es muy importante que todo quede registrado. Bueno, y entonces es muy importante que además, eso también vos solicitaste que lo marcáramos, que cada uno de los trámites que registramos en el SIMP
se registren de forma adecuada. ¿Qué quiero decir esto? Si uno hace un recurso de apelación, que lo registre como recurso de apelación, que lo cargue en el sistema como recurso de apelación. Si se hace una oposición a la elevación a juicio, lo mismo, ¿sí? Porque si no, el sistema no lo va a computar, y por otra parte, quien visualiza desde afuera, como mostró Mariano, yo ahora les voy a compartir pantalla también, el trámite o el recorrido que ha continuado la causa, no se va a dar cuenta de qué es lo que se hizo, ¿sí? Hay trámites fundamentales para la Defensoría que hay que sí o sí hacer en el SIMP. Uno es cuando uno asume intervención en una causa, porque renunció a un abogado particular o porque revocó un abogado particular el imputado. Ese es un trámite que debe cargarse cuando se asume intervención, o bien cuando se entrevista a un imputado la primera vez que queda detenido, ¿sí? Lo que se conoce como un trámite que se llama entrevista previa. En base a eso, se contabiliza cuáles causas tienen defensor oficial y cuáles no. Y hoy en La Plata el 80% de las causas tienen defensor oficial, ¿sí? Y entonces es importante que esto quede registrado porque la defensa, digamos, también necesita, como nada, los delitos aumentan, los detenidos aumentan, también es necesario aumentar en proporción, ¿sí? Todo el esquema, digamos, judicial, de las fiscalías, de los tribunales, como apuntaba José hoy, y de las defensorías. Entonces, hay determinados trámites, todos los trámites que se hacen deben quedar cargados. La entrevista previa es un trámite fundamental, al igual que, bueno, como marqué, los recursos y demás, pero también, y sí quiero marcar esto porque es algo que los chicos por ahí no utilizan y que nosotros lo utilizamos como herramienta en la Defensoría, el SIMP nos permite a nosotros utilizar un trámite que se llama ficha del imputado, ¿sí? Y es ahí donde yo utilizo, es mi carpeta, como si tuviese un estudio jurídico, mi carpeta, los apuntes de mi causa o en la computadora, ¿sí? Ahí consigno desde el minuto 0 en el que intervengo una causa, todo lo que yo entiendo que resulta útil, ¿sí? Hago un punteo de la causa, detallo la prueba que veo que hay de cargo, pongo también el resultado de la entrevista personal con el imputado, porque para la Defensoría eso es muy importante, ¿sí? Ni bien uno toma contacto con el imputado, el estado en el que está, cómo se expresa, si reconoce el hecho, si ofrece testigos. También pongo mis impresiones en esa ficha del imputado, si le creo, si no, ¿sí? O consigno un diagnóstico de lo que me parece que puede llegar a pasar con la causa, ¿sí? He puesto todas cosas tan informales como si fuesen apuntes que uno toma para la facultad, ¿sí? Está al horno, se puede discutir la consumación, no le creo nada, es un mentiroso, lo que se me venga, pero ¿para qué? Como utilidad para mí, ¿sí? Porque atendemos muchas causas, tuvimos hace poquito de turno y en 15 días, 4 funcionarios atendimos 130 causas, ¿sí? Si no se consigna lo esencial, es imposible que uno lo recuerde, entonces nos sirve como refresh, y también es muy útil para cualquier tercero dentro de la Defensoría, o sea, un compañero que quiere ver cuando alguien está de licencia, o cuando alguien se fue de la Defensoría porque cambió de lugar de trabajo, qué es lo que se hizo en la causa, cuáles fueron las impresiones que le generaron a la persona que inicialmente intervino en la causa, las entrevistas con el imputado, las entrevistas con los familiares del imputado y demás, ¿sí? Todo eso es muy importante que se consigne. Yo a partir de hace muchos años que dejé de utilizar el papel, ¿sí? Y eso también hizo que en pandemia, nada, no tenía las causas, pero sí ingresaba a mi ficha del imputado y sabía de qué estaba hablando, sabía si la persona tenía antecedentes o no, porque como explicó Mariano, nosotros también utilizamos el IBIOS, y ni bien entrevistamos a una persona, lo que hacemos es chequear si esa persona tiene o no antecedentes. ¿Por qué? Para ver cómo le puede ir, o para hacer un pronóstico, un diagnóstico también de su situación de ahí en adelante, ¿sí? Para ver si va a ser reincidente, para ver si quizás se le puede pedir una excarcelación, para ver si quizás nos dijo que no tenía antecedentes y nos está mintiendo, ¿sí? Muchas conclusiones se sacan a veces a partir, digamos, de este tipo de recursos que nos brinda el sistema. Pero sí o sí, siempre quiero que quede claro que es muy importante, y ahí está realmente la utilidad del sistema, que nos permitió trabajar desde la casa, ¿sí? Sin necesidad de ir a tribunales a buscar la causa. Nosotros, desde la Defensoría, yo también escuchaba a los chicos, tenemos otro problema, que es que desde el inicio de la causa, nosotros intervenimos hasta la etapa recursiva, intervenimos en todas las etapas, ¿sí? Y el hecho de que
de que estemos en tránsito hacia el expediente digital y que todavía no esté muy claro cómo nos manejamos, tenemos el libre de utilizar 2 sistemas, hace que cada maestro tiene su librito. Entonces, cada juzgado de garantías, cada tribunal y cada juzgado de ejecución pide cosas distintas. Algunos quieren que no enviemos papel, entonces hacemos las presentaciones electrónicas, las hacemos en el SIM, las copiamos en el sistema de notificaciones y presentaciones electrónicas del portal de la Corte y las enviamos, ¿sí? Otros querían en un principio papel y la presentación electrónica. Entonces hacíamos las 2 cosas. Era una locura, porque decís, ¿para qué recurrimos a lo digital si cuando me exigís el papel? Entonces también hace bastante arduo hasta que encontremos un equilibrio, saber cómo trabajar. Es exactamente, Mariano y los chicos, o no sé, José, les podrán comentar que es eso. Depende de cada tribunal cómo hay que trabajar. Y entonces eso hace que uno arranca su mañana y trabaja el trabajo fundamental de la Defensoría, pasa por trabajar por el SIM, pero necesariamente uno tiene que recurrir a la MEB para consultar el estado de la causa, las resoluciones a los diferentes pedidos que se hacen en la etapa de juicio, ¿sí? Porque no utilizamos Augusta. También tenemos que consultar el portal de notificaciones, ¿sí? Y además, una herramienta que también nosotros en la Defensoría a partir de la pandemia empezamos a utilizar mucho, si no solamente antes lo utilizaba para recibir fallos de la biblioteca, es el mail oficial, ¿sí? El mail oficial ahora se les da, bueno, todos los organismos lo tienen, y por supuesto, cuando yo asisto a alguien, le doy el mail oficial a mi detenido y a sus familiares, ¿sí? Porque, ¿qué pasó? Quizás en lo civil, no sé, les trajo, digamos, algún inconveniente esto de cerrar las puertas, pero nosotros con personas privadas de la libertad y con familiares que van regularmente a la Defensoría a averiguar el estado de las causas, nos vimos un poquito alejados de la gente, porque además la gente llamaba a los teléfonos fijos y la gente no estaba en su despacho, ¿sí? Entonces hubo que abrir como diferentes canales de información y de contacto con ellos, ¿sí? Y para esto también se les dio el mail, ¿sí? Se les dio un teléfono oficial, ¿sí? En principio la mesa de entradas tenía uno. Yo al principio también empecé a contestar desde mi teléfono oficial, y luego tengo un teléfono con el que hablo todos los días de mi vida con los detenidos. Es un poco enloquecedor porque ellos no paran nunca, ¿sí? Ni ellos ni los familiares, porque la gente también tiene muchas dudas y obviamente mucho tiempo libre, lamentablemente por su situación. Entonces las consultas son permanentes, y cuando digo permanentes es que si uno tiene el teléfono prendido un sábado a la 1 de la mañana, le va a llegar el mensaje, como me llegó por Facebook el sábado a la noche, y el domingo estaba caminando en 32 y me llegó otro mensaje, ¿sí? Por Facebook, porque necesitaban saber de la causa, ¿sí? Entonces estos canales tuvieron que abrirse para poder estar más cerca de los detenidos, porque antes los traía a tribunales para poder entrevistarlos, ¿sí? Pero ahora todo tiene que ser, salvo en situaciones excepcionales, a través de esto, de una videoconferencia, con las limitaciones que contaba José de las unidades, a través del teléfono o a través del mail, ¿sí? A fin de canalizar sus consultas. Entonces, a modo de, digamos, de raconto de lo que les vengo diciendo, el sistema central con el que se maneja la defensa es el SIM, el que les mostró Mariano, ¿sí? Uno tiene que cargar todos los trámites sí o sí, y puede elegir si los carga como públicos o privados, ¿sí? Por supuesto, por ejemplo, que la ficha del imputado, que es una cosa mía, va a quedar privado para la dependencia. Por supuesto que si hago un acta de algún inconveniente que tuve con un detenido, también va a quedar privado para la dependencia, ¿sí? También se utilizan otros sistemas necesarios para la compulsa de la situación del expediente, que son la MEB y el portal del sistema de notificaciones y presentaciones electrónicas de la Corte, ¿sí? Creo que de aquí en adelante va a ser necesario que se unifique y que todos utilicemos lo mismo, porque en el camino entra tanto caudal de trabajo que pueden quedar cuestiones sin ver y sin resolver, porque es inevitable, ¿sí? Por todos los canales a partir de los cuales recibimos, digamos, esta o notificación o información. Y finalmente también, obviamente, destacar, esto, que las cuestiones han avanzado en función de la buena voluntad de los operadores, que el Foro Penal
la pandemia nos dejó como resultado positivo esto, un avance en términos de implementación de la tecnología muy, muy importante, y nada, y brego porque obviamente se sigan incorporando nuevas herramientas a fin de brindar un mejor servicio de justicia, que después de todo de eso se trata, de poder satisfacer las necesidades de la gente, porque somos servidores de la justicia, digamos, no más que eso. No sé si hay muchas cosas que fue explicando Mariano, entonces no quiero volver, ¿sí? Si alguno tiene una duda particular de qué es lo que se registra, de qué no, de qué cosas se consultan, no, estoy abierta a preguntas, por supuesto. Creo que había quedado una pregunta ahí en el tintero, no sé si alguno de los chicos... ¿Quién era el que había hecho la pregunta? Mariela creo que quería preguntar Mariela, algo. ¿no? Sí. ¿Estás ahí, No, pero Mariela? era una pregunta general cuando hablaban de la poca preparación que vino con este cambio para saber qué novedades tiene al respecto, si están viendo que se estén dando esa capacitación o cómo están mejorando eso. La idea, por lo menos no sé, los chicos me ayudarán, el sistema sigue incorporando nuevas utilidades y funcionalidades, y a diario, digamos, recibimos información sobre todas las herramientas que nos brinda. La verdad es que yo desconozco si a las comisarías, por ejemplo, se los está instruyendo sobre la situación. No. ¿Marian? Sí, desde mi experiencia, yo antes trabajé como prosecretario en un tribunal, así que conozco un poco las dos campanas, algunas de las cosas que José decía. En su momento apenas se empezó a implementar principalmente lo que era la firma digital. Recordemos que por lo menos en el fuero penal la firma digital fue incluida en el 2017, 2018, José, corregime si no. Eso sí estuvo acompañado de capacitaciones que hizo el sector de informática de la Corte. Incluso se hacían reuniones principalmente con quienes éramos secretarios y prosecretarios, que después obviamente hacíamos una bajada de la información a los magistrados y a los empleados que en sí no tienen firma digital, pero que también trabajan con este tipo de cuestiones. Eso sí tuvo de su capacitación. Claramente, después la capacitación que se fue dando en base a las herramientas que se incorporaron producto de la pandemia, esto ya sí es una apreciación personal, existieron, pero a mi modo de ver fueron insuficientes, en el sentido de que tal vez hay una capacitación, pero no hay un acompañamiento. ¿Bien? Pero bueno. Pero el personal policial... No, hablo de la porque a los funcionarios del Poder Judicial sí, o a los empleados, pero el problema es que se trabaja con un montón de otras dependencias, ¿sí? Y que nosotros, por estar en el ámbito penal, estamos muy vinculados con las comisarías, y yo doy clases a la policía, digamos, y hay que realmente instruirlos desde cero en muchos aspectos, ¿sí? Desde cómo labrar un acta, ¿sí? Desde cómo es que se escribe, qué cosas corresponde consignar o no. Imagínense en todo lo que hace a la implementación de estas herramientas tecnológicas. Yo creo que vos que das clases ahí con eso, con los cadetes, con información. Importante sería incluir alguna cuestión que tenga en cuenta estas, en función de lo que plantea Mariela, ¿no? Estaría bueno poder incluirlo o proponerlo. Sí, el problema es que, mirando los programas o los módulos que se les enseña en cada profesor, obviamente dependerá de cada profesor, el programa de enseñanza, digamos, para los cadetes es bastante básico, ¿sí? Es bastante básico. Eso después acarrea, digamos, muchos inconvenientes, de cuando uno quiere leer un acta y ver y entender lo que dice, hasta cuestiones más complejas, porque estos temas ni siquiera se llegan a tocar, ¿sí? Entonces, nada, obviamente que sería, digamos, muy útil, incluso con el tema de las notificaciones. Bueno, les pasó a ustedes el otro día y nos pasa a nosotros. Uno tiene que ubicar un imputado porque no cumplió unas tareas comunitarias, porque si no lo ubican en el domicilio le pueden revocar la excarcelación, y no entienden el término notificación personal, ¿sí? Entrevistan al vecino, deja la cosa en la puerta, no lo entienden. Entonces son 10 o 4 notificaciones enviadas y una catarata de llamados, digamos, por teléfono para chequear esa situación, ni hablar con la nueva ley de víctimas, que Mariano lo entenderá, o José. Se implementó la nueva ley de víctimas que requiere el consentimiento de la víctima para muchísimos trámites esenciales del proceso. Ahora hay que localizar a las víctimas. Y de todo eso viene de la mano y necesitamos trabajar en conjunto con una comisaría que también tenga las herramientas, porque yo he ido a reconocimientos
en rueda en la DDI y no hay papel, no hay impresoras, tampoco es, digamos, esa absoluta responsabilidad de los funcionarios, del personal policial, ¿sí? Sino que es todo como un combo, me parece. No, eso lo que, por lo que están diciendo ustedes, eso lo que veo, que después, si la gente piensa que la justicia penal no está funcionando muy bien, imagínense si se enteran lo que realmente pasa. Se ha avanzado mucho, porque... ¿sí? Por eso digo, en pandemia se ha trabajado mucho, ¿sí? Pero hay muchísimas cuestiones a mejorar, ¿sí? Y el proceso penal involucra cuestiones, me parece, muy delicadas, que entonces amerita, una serie de recaudos y a tomar, ¿sí? A mí, por lo menos en lo personal, me parece grave que dependa tanto de la buena voluntad de la gente, porque la buena voluntad sabemos que también puede ir para algún otro lado, entonces ahí dejamos la puerta abierta para, no sé, me da un poquito de miedo. Mariela. Sí, Ahí radica por ahí. Uy, perdón, Mariana. Perdón, no, José, no. Dado lo que decía Mariela, y creo que por ahí es un punto para reconocérselo, el servicio penitenciario se ayornó mucho más que las comisarías. Las unidades carcelarias dieron una respuesta mucho más eficiente en temática de conectividad, en temática de notificaciones, si bien es verdad que hacen lo que, como bien decía Agus, que con lo que les han dado, de hecho tienen computadoras muy viejas y muchas veces no pueden lograr la conexión porque no tienen los discos rígidos capaces como para poder instalarle el sistema que nosotros estamos trabajando. Pero sin embargo, por ejemplo, sí todas las unidades carcelarias tienen domicilio electrónico, entonces nosotros podemos enviarles un oficio que les llega en el momento y automáticamente ellos también contestarnos en el momento, que esto con las comisarías no pasa. Y a su vez también el tema de las audiencias y demás, yo creo que el personal penitenciario ha capacitado dentro de sus posibilidades, porque realmente en las audiencias, por lo menos que a mí me tocó presenciar, tienen muy buena predisposición, y de hecho muchas veces cuando no se podía hacer la audiencia por el sistema previsto por la Corte, que era el Teams, terminé haciendo audiencias virtuales por WhatsApp, con mi celular, armando un grupo, en el momento llamando al oficial penitenciario que me había traído de la celda del detenido, él dándome su celular, yo llamándolo. Entonces en el cuadradito, en el WhatsApp tenía 4 personas, el juez, el detenido con el oficial al lado, la defensoría, y podía 4 personas, porque la llamada por WhatsApp me deja 4, entonces tenía que llamar al fiscal que viniera al lado mío, y con barbijos, porque teníamos que estar con distancias. Entonces se hicieron malabares muchas veces para poder tener la audiencia, porque si no se cancelaba y era una semana más. Entonces, con esto que por ahí decía Agus y que resulta chistoso, porque muchas veces eso, teníamos que estar 2 en una audiencia, pero poniéndonos con la distancia, es lo que Agus por ahí decía de la predisposición muchas veces de los operadores de hacer malabares de distintos órganos para poder llevar a cabo una audiencia que duraba 5 minutos. ¿Sí? Eso, y lamentablemente a veces uno leía, no sé a ustedes, Guille, si les pasó, o a quien trabaja en lo civil, y leía las resoluciones de la Corte, y parecía que uno contaba con todos los recursos para hacer juicios virtuales, ¿sí? O para hacer las audiencias. Por supuesto que la defensa oficial se ha opuesto, siempre a la realización de juicios virtuales, porque impide, digamos, tener un contacto estrecho con el detenido, digamos, o con su asistido, digamos, a quien es necesario consultar de forma permanente cuando se entrevista a un testigo, cuando está declarando y demás. Pero bueno, uno leía, volviendo a esto, las resoluciones de la Corte y parecían que estaba todo armadito y teníamos todo para hacerlo. En ese sentido destacó la buena voluntad, ¿sí? Y realmente creo que hemos avanzado. Nos queda un montón por perfeccionar, ¿sí? Pero bueno, nada, nos estamos introduciendo al mundo virtual, que ustedes y ya hace mucho ya que están. Y de a poquito fuimos. Ahí... Sí, yo quería agregar lo único por Sí, ahí en respuesta a lo de Mariela, es que justamente todas estas cuestiones que estamos planteando, amén de que estamos aprovechando para hacer catarsis nosotros los penalistas, Sí. y ahorrarnos una sesión, la realidad es que justamente esto invita y plantea la necesidad de la creación de la policía judicial, ¿bien? Que en tantos estados existe, que incluso hay proyectos y demás, pero que bueno, viene a ser una materia pendiente, parte principalmente por lo menos de la provincia de Buenos Aires. Nada, destacar también que bueno, la policía hace
su mejor esfuerzo en base a los escasos recursos, y en base a esto simplemente traer esta anécdota de lo que me sucedió en la comisaría segunda respecto de la firma digital, y en ese momento yo le consulto al efectivo policial que pertenecía al destacamento aeropuerto, le consulto cuántas personas hay en su dependencia, y me dice, somos 3, el oficial que se quedó y los 2 oficiales que procedieron al traslado del muchacho para que haga la extracción sanguínea. ¿Y qué pasa si yo tengo un problema? En la jurisdicción del destacamento del barrio aeropuerto. Y básicamente no tienen personal. Entonces, como para entender un paralelismo de cuál es la situación en la cual vivimos, digamos, ¿no es cierto? Y que por ahí el problema, amén de ser de la justicia penal puntualmente, es una cuestión más del Estado, digamos, de la cuestión del Ejecutivo, principalmente, que puntualmente, bueno, obviamente afecta, ¿no? Siendo la policía el brazo ejecutor del derecho penal, en diferentes modos, termina afectando puntualmente a la tramitación de un expediente penal y a la respuesta eficaz y en tiempo que debería darle la justicia al justiciable. Bien, yo quiero destacar nada más una cosa, pero corriendo un poco el eje, pero quiero que ustedes tengan idea de las herramientas que nos brinda el SIMP y de lo avanzado que es este sistema, que ha ido incorporando distintas funciones en los últimos años, entonces a uno le permite desde crear una agenda, que cuando uno ingresa, uno cargó las audiencias que tiene, o cargó para la dependencia lo que tiene que hacer ese día, ¿sí? Que muchas veces se utiliza. Tenemos la posibilidad de calcular a través del sistema del SIMP lo que se hace, o de realizar un cómputo, no sé si ustedes cursaron las prácticas penales, pero cuando alguien lleva un tiempo detenido, ese tiempo se tiene que contabilizar y demás. Entonces, el sistema, uno carga los datos y directamente arroja, por ejemplo, cuando alguien está en condiciones de acceder a la libertad condicional, cuando alguien está en condiciones de acceder a las transitorias, a la asistida, siempre y cuando el cómputo sea lineal, digamos, o sea, empezó en un momento y terminó, digamos, y no se incorporen detenciones en otras causas, pero brinda realmente muchas herramientas, cada vez se incorporan más. De hecho, hoy me llegó un mail notificando una aplicación nueva que se llama SIMP Videollamadas, que va a ser como una plataforma similar a Microsoft Teams, ¿sí? Que vamos a poder utilizar para realizar estas videoconferencias y demás, ¿sí? Todavía no se logró que se puedan grabar esas filmaciones, pero bueno, día a día se van incorporando nuevas funcionalidades del sistema, y como dijeron los chicos, por supuesto que todo depende de los operadores, que tratemos de maximizar el sistema y utilizarlo, digamos, como corresponde para potenciar los resultados. Creo que quedaron unas preguntas ahí, pero por ahí Gabriel y Elizabeth que los quieren hacer, ¿no? Si es que las quieren formular, así las pueden intencionar también. Sí, nos preguntaba que durante la investigación penal preparatoria, ¿qué diligencias se llevan a cabo en materia de accidentes de tránsito con lesiones? Simplemente porque estamos analizando un caso que trata justamente de eso. ¿Cómo para recordar? Y máximo rendimiento al encuentro. No, se realizan más que nada porque cursé penal hace muchos años. Se realizan todo tipo de diligencias, por supuesto las pericias, la pericia accidentológica, la mecánica, ¿sí? Los reconocimientos médicos legales, se recepcionan las declaraciones testimoniales, siempre la prueba pericial en las causas de accidentes culposos es esencial, ¿sí? Así que básicamente son esas las diligencias o las esenciales que toda causa, digamos, por delitos culposos tiene, por accidentes culposos. No sé, los chicos, Marian, un poquito de fiscalía. No, sí, principalmente, y bueno, y obviamente una toxicológica a los fines de determinar si el sujeto que conducía se encontraba en condiciones para poder realizarlo o en violación a alguna norma de conducta, ¿no es cierto? Sí, se libran oficios al servicio meteorológico para saber el estado claro, del día. De las calles, si llovía, si no, si había neblina, bueno, todas cuestiones que son útiles para evaluar, digamos, al luego, centro de monitoreo, por las cámaras. Bien, exacto. Una pregunta de Gabriel, en los casos de accidentes de tránsito, para tomar vista de la causa penal, si es que la hay, ¿cómo hacemos? ¿Desde qué plataforma? O si queremos incorporar algunos actos procesales de la causa penal, todo eso, ¿cómo se hace? Pero
y si uno es abogado particular, ¿sí? Puede solicitar vista de la causa a través del sistema de notificaciones y presentaciones electrónicas. Hoy en día, o como han hecho varios de mis amigos de la profesión, sacar un turno a través digamos, del sistema de turnos, porque también eso se implementó con la pandemia, un sistema de turnos para atender a familiares o abogados de la matrícula, ¿sí? Para poder acercarse a la fiscalía a tomar vista del expediente. Sí, y Sí, quizás, por ahí, perdón, José. perdón, pero atado también a esto de los turnos, por lo menos en mi tribunal, bueno, nosotros también, la Corte, ¿sí? Sacó la plataforma tiene en la página de la Corte una solapa para poder solicitar turno por dependencia, que se asignan cada media hora. El tema es que ahora el edificio está cerrado y directamente si ustedes van por calle 8 más escalinatas, antes de ingresar hay personal de seguridad que les va a preguntar si tienen turno y recién ahí van a poder llegar a la oficina. Cuando estuvo cerrado que directamente no podían ingresar los abogados particulares al edificio y querían compulsar una causa para ver si la tomaban o no, es decir, que no estaban presentados en la causa, por ende, no podían verlo por la MEB, y a su vez tampoco podían pedir acceso a la MEB, porque solamente nosotros estamos autorizados a que quienes ingresen sean precisamente las partes de la causa, o sea, el defensor de la causa, el particular ramificado en su caso, el fiscal, pero no cualquier ciudadano que pueda compulsar el sistema y a su vez después ver si toma o no toma esa causa. Entonces hubo un plazo donde los abogados particulares estuvieron un poco afuera de este sistema porque no podían compulsarla digitalmente ni tampoco el acceso al papel. Hoy esto ya, por suerte, se habilitó, entonces con estos turnos que decía Agustina, solicitan turno, lo miran primero en papel, y si ellos van a asumir esta causa, la intervención o la defensa del imputado, ahí sí recién ingresan el escrito electrónico y ahí pueden empezar a ver todo el recorrido digital del trámite. Después, puedo hacer una pregunta rápido. En relación a lo de la Fiscalía Especializada en Género, es mi pregunta, porque la verdad no sabía que estaba, sinceramente, y quería saber si interviene de oficio en cualquier causa de violencia o funciona por turnos también. Digamos, si hay más de una, eso. Normalmente las denuncias, digamos, todos saben las dos maneras más genéricas de iniciar un proceso es a través de una denuncia o por la intervención de oficio de funcionarios policiales que acudan al lugar por la posible comisión de un delito. Principalmente va a entender la Fiscalía en turno, y es la Fiscalía en turno quien va a derivar las actuaciones a la Fiscalía de Género si entiende de que justamente, en base a la naturaleza del delito que se cometió, quien debe intervenir es la Fiscalía de Género. Cabe destacar que la Fiscalía de Género, conforme lo resuelto por Fiscalía General, solo interviene en aquellas causas en las que medie violencia de género en las relaciones interfamiliares. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos intervención jurisdiccional solamente solo en causas de género, de manera genérica. O sea, en la cual un varón, digamos, en el ejercicio de su masculinidad, agrede a la mujer. ¿Bien? Tiene que ser siempre en el marco de una relación interpersonal. Si no, va a intervenir una fiscalía ordinaria. Bien, o sea, en el marco de la ley provincial, digamos, de violencia de género intrafamiliar. Claro, si uno analiza la Convención Belén do Pará, si bien va a entablar principalmente el erradicar la violencia contra la mujer, lo va a hacer enfocado desde un ámbito intrafamiliar. A menos, obviamente, que es extensivo a todos los vínculos en los cuales hay desigualdad de género. Pero principalmente el ámbito en lo que lo circunscribe la Fiscalía General. O sea, cada departamento judicial tiene una Fiscalía General. El fiscal general es el jefe de todos los fiscales de ese departamento judicial. Puede ser, o sea, La Plata tiene una Fiscalía de Género, puede que Quilmes no. Como puede ser con estupefacientes, como puede ser con delitos de abuso sexual, eso va a la administración de justicia de cada departamento judicial. Por ejemplo, en nuestro caso, ya lo habrán escuchado recontranombrar, tenemos Fiscalía de Instrucción, que ahí está el fiscal que investiga, que hace a la vez de detective para llevarlo a un plano de ejemplo, y después tenemos la Fiscalía de Juicio, que es el fiscal que hace el juicio. Y son dos fiscales distintos. ¿Bien? En el departamento judicial de Quilmes no. El mismo fiscal que interviene en la instrucción es el mismo que va a hacer el juicio.
Bien, esto cambia, básicamente, como bien lo dijo, creo que Aus, cada maestro con su librito. O sea, cada código procesal penal para cada departamento judicial en algún punto. Todo lo que nosotros les dijimos les va a servir para La Plata. Después van a tener que hacer un Y hay que seminario tantear. parecido en Quilmes y otro. Y pasa eso cuando uno es defensa oficial, sin perjuicio de o fiscalía, sin perjuicio de los beneficios o de las ventajas con las que uno puede correr por formar o integrar parte del Poder Judicial, es eso, es la vida del que es parte, ¿sí? Es ir, tantear, ver, preguntar, para ir pedir con la persona que lleva la causa. Eso es esencial cuando uno es parte, para de última hacer las cosas como quien va a decidir tiene ganas de que le llegue, ¿sí? En definitiva es eso. Nosotros cuando iniciamos el curso en el taller proponemos una canción. Hoy tendría que haber sido Y todo a pulmón, de Julio Lerner, ¿no? Porque es un poco el reflejo del trabajo y de lo que desafío que se nos presenta, ¿no? Porque un poco, no sé, la reflexión de todos, pero se me viene a la cabeza esto de que un poco somos islas, ¿no? Y cómo falta esto de la conexión del sistema, pero la conexión con nosotros, los distintos protagonistas, porque ver situaciones compartimentadas y avanzar individualmente no nos lleva a nada, si no es un esfuerzo en común, con una planificación común y con el foco puesto, en el caso de ustedes, en la persona involucrada, nada menos que con su libertad muchas veces, en el caso nuestro con el patrimonio, no deja de ser también importante, pero no es tan trascendental como los casos que tienen en las manos, ¿no? Y cuánto que falta. Creo que tenemos que estar contentos de estar en la etapa de transición. No estamos ni en el comienzo ni en el final, que ya está todo producido, sino que está en el desafío de transitar esta etapa y en la medida que nos encontremos reflexionando cada uno, comparamos cómo estamos, qué faltó, qué tuvimos, en definitiva, qué podemos mejorar, y no solo la voluntad. Yo los felicitamos a los tres y a todo el grupo porque fueron muy claros, nos dieron un baño de realidad y sobre todo transparentar, ¿no? Todo esto que no se conoce, que generalmente la opinión pública ataca, critica, cuestiona, sin conocer esto, como ustedes señalan, ¿no? A veces con una máquina de escribir estamos planteando temas de conexión o la falta de realidad, de resoluciones que salen sin tomar en cuenta planificaciones previas que debieron hacerse. Miren, nosotros en el juzgado empezamos allá por el 2012 a plantearnos el tema de digitalizar causas y avanzar. Igual todavía estamos en desarrollo. Imagínense qué planificación necesitamos para poder hoy en día estar a la altura de los requerimientos de un contexto de pandemia. Yo creo que es útil 100% todo lo que explicaron para todos, ¿no? Es porque decimos, bueno, el ámbito penal, el ámbito civil, todos estamos involucrados, porque a mí si se me frena una causa porque no tengo constancias de la causa penal, o que ustedes manden los elementos, ¿cuánto le puede servir al perito designado en sede civil contar con los antecedentes frescos que tienen ustedes? Porque nosotros generalmente nos encontramos con un delay de 2 años, con suerte, entre que ocurrió todo. Ustedes tienen la frescura de lo espontáneo, porque toman el rastro de sangre, hacen las pericias en el momento, sacan las primeras fotografías. Ese es un elemento que vale oro en el impacto de una causa civil. ¿Qué mejor que preservarlo, que tener una buena cadena de custodia, que estar en el momento del hecho? Porque además se previene así. Y si estamos hablando de un sistema penal, creo que la prevención es un poco el norte, ¿no? Creo que tenemos mucho por andar, así que creo que vamos a seguir en contacto y también los chicos que tengan otras sugerencias o otros planteos, tener nexos con ustedes, ¿no? Que sigamos conectando. Perdón, lo importante que sería para avanzar hacia nuevas propuestas y en el ámbito penal, mirarlos un poquito más a ustedes, generar estos encuentros
esto, de personas que trabajan en lo civil, de personas que trabajan en familia, porque por supuesto las cuestiones que se ventilan en las causas de violencia de género están muy vinculadas con la familia, y sin embargo somos como todos, como dijo usted, compartimentos estancos que podríamos aprender de los unos de los otros, y eso no se hace. Entonces estos encuentros, aunque sean en el marco académico, entiendo que son sumamente positivos. Y fíjate que producís que en lugar de enojar, uno comprenda, ¿no? Fíjate cómo pasás de una vereda a la otra. Dimos lástima. Para que la tecnología sea un puente de conexión, ahí compartimos en el chat un Padlet. Un Padlet es un muro electrónico digital que tenemos construido en el espacio del seminario, donde, bueno, fue una actividad que se desarrolló durante todo el cuatrimestre, donde los chicos iban compartiendo, bueno, cuál era la notitic de la semana, qué fue la notitic trascendente de la semana, y bueno, hacíamos un sorteo, digamos, hicimos una propuesta lúdica para ir divirtiéndonos o ir generando nuevas reflexiones en función de la actualidad, y bueno, había un par de chicos que quedaron sin poder compartir su notitic y creamos este muro, pero creo, chicas, a ver si me acompañan en esta decisión, que es espontánea, quizás estaría bueno reformular la propuesta del Padlet, y quizás no sea un notitic, sino que sea notitic civil penal, y que sea un espacio donde cada uno pueda compartir esto, una reflexión de esta clase, de este encuentro, que está abierto a que sea un video, una foto, una canción, unas líneas, pero que en un punto nos invite a volver a encontrarnos de manera asincrónica. Si están de acuerdo, lo dejamos ahí disponible en el espacio y lo compartimos también por WhatsApp, si quieren. Fantástico, bienvenido. Por mi parte, me voy a quedar con una palabra que resaltó Joselina al momento de compartir su experiencia, y resaltó la palabra conexión. Mariano resaltó la palabra transformación, y Agustina la palabra informalidad. Informalidad sostenida por la creatividad de los operadores. Celebro el trabajo colaborativo que vivimos en esta clase, y creo que estar conectados, como dijo Joselina, tiene que ser el camino para poder transformar, como dijo Mariano, la práctica creativamente, como bien dijo Agustina, integrando y reelaborando experiencias como lo hicimos hoy. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos. Bueno, a reforzar y a encontrarnos el próximo martes, chicos. Un abrazo y gracias. Cualquier cosa, dejamos el mail los tres para lo que necesiten. Mariano, Joselina y Agustina, gracias. Gracias por el espacio. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chau, chau.